Capítulo 21, Lockhart es un fastidio. ¿Qué tal se ve eso ahora? Preguntó Hermione. Ella y Harry estaban redecorando la legendaria Cámara de los Secretos, y ella acababa de transformar la estatua de la cabeza de Salazar Slytherin en la señora Pac-Man. Ninguno de los dos soportaba ver a ese mago feo y loco. Una carcajada le respondió. Se ve mucho mejor, dijo Harry entre risas. ¿Te das cuenta del lío que nos meteremos por arruinar este histérico monumento histórico si alguien encuentra este lugar? Eso es muy improbable. En los últimos 1000 años, solo tú y Tom Riddle pudieron abrir el pasadizo, y ahora somos los únicos vivos que conocemos esta ubicación. Además, lo configuré para que un simple finito lo recupere, y probablemente lo haga cuando salgamos de Hogwarts. Incluso si lo olvido, el hechizo debería desaparecer en 10 años. La pareja transformó todas las estatuas de serpientes en fantasmas de Pac-Man y las animó para que cambiaran de lugar constantemente. Decidieron usar la cámara como su cuartel general privado y dedicaron mucho tiempo a limpiarla y a colocar alfombras de pelo largo en el suelo de piedra. Harry se sintió como un idiota cuando Hermione le sugirió que intentara hablar Parcel como Tox. Como siempre lo había hablado antes de viajar en el tiempo, nunca había pensado en transformarse para hacerlo. Después de intentarlo y que funcionara, comentó lo fácil que habría sido obtener el Horrocrux del anillo si lo hubiera hecho. Por lo tanto, no tenía que llevar una esfera mental para abrir las puertas, pero Hermione la llevaba consigo para poder llegar sola. Habían añadido más luz a la cámara y la habían hecho más cálida y menos húmeda que antes. También la protegieron de roedores e insectos. Incluso añadieron un baño completo, como habían hecho en la cabaña donde vivían antes de empezar a manipular el tiempo, junto con una oficina y un dormitorio, por si acaso tenían que esconderse allí durante un tiempo prolongado. En la oficina, anotaron la poca información que tenían sobre la sombra del dolor. Principalmente era una lista de los crímenes que sospechaban que había cometido. Bienvenidos a todos al Club de Defensa Práctica, anunció Cedric con nerviosismo en la primera reunión. Estaban en un aula grande y sin usar en el pasillo de encantamientos del tercer piso, que el profesor Flitwick, el patrocinador del personal, había recomendado. De hecho, la directora de Ravenclaw estaba presente, apoyada contra la pared del fondo. Harry y Hermione, que estaban de pie cerca del frente, se alegraron de ver que casi 50 estudiantes habían llegado. Diggory continuó. Como sabéis, la instrucción en defensa contra las artes oscuras ha sido desigual en el pasado, interrumpió Gilderoy Lockhart, quien acababa de entrar en la sala, vestido con una túnica azul vígaro que habría combinado a la perfección con el vestido que Hermione usó en el baile de Navidad. Por suerte, ahora que yo enseño la materia, la instrucción es de un nivel mucho más alto. Sonrió y posó un momento, mostrando su dentadura perfecta. Sin embargo, comprendo la necesidad de que todos ustedes practiquen duro para alcanzar un nivel en el que su rendimiento en mi clase sea satisfactorio, considerando los pésimos profesores a los que se vieron sometidos en el pasado. Aunque debo felicitarlo por darse cuenta de este problema y esforzarse por resolverlo, señor Diggory, debería haber acudido a mí para que pudiéramos abordarlo juntos. Harry le susurró a Hermione al oído. ¿Crees que los crímenes que ese idiota ha cometido merecen la pena de muerte? Posiblemente, susurró ella, pero no aquí. Mientras tanto, Cedric le respondió al profesor de defensa con un tono elogioso que cualquiera con un poco de sentido del humor podría identificar como sarcástico. En otras palabras, Lockhart se lo tragó. Me di cuenta de lo ocupado que debes estar y de lo afortunados que somos de tenerte enseñando. No quería añadirte más cargas, así que le pedí al profesor Flitwick que me ayudara, ya que sabía que había sido campeón de duelo y, por lo tanto, podía ayudarnos casi tanto como tú. Lo suficiente para que nuestras clases estuvieran al nivel que deberían tener. Y yo estaba encantado de ayudar, añadió Flitwick, dando un paso al frente. Sin embargo, ya que estás aquí, añadió con una sonrisa mientras blandía su varita de una forma que luego recordaría a los fans de Star Wars a Yoda blandiendo su sable de luz, podríamos ofrecerles a la clase un duelo de demostración entre dos expertos. Su mirada depredadora indicaba que estaba más que dispuesto a arrasar con Lockhart. Por un instante, una expresión de miedo cruzó el rostro del impostor mientras tragaba saliva. No, quiero decir, como señaló el señor Diggory, estoy bastante ocupado. Había empezado a retroceder hacia la puerta. Solo quería felicitar al señor Diggory por su esfuerzo y desearle suerte. 5 puntos para Hufflepuff. Buen día. Se dio la vuelta y salió por la puerta lo más rápido que pudo, cerrándola tras él.
Como decía, continuó Cedric como si no hubiera habido interrupción, nuestras clases de defensa han sido desiguales. Últimamente, solo hemos estado escuchando cuentos obviamente, embellecidos que alaban al profesor Lockhart en lugar de aprender a defendernos correctamente, y definitivamente no estamos aprendiendo lo necesario para aprobar nuestros timo y éxtasis. ¿Estás diciendo que el profesor Lockhart miente? Preguntó una chica más joven que parecía molesta. Era evidente que estaba enamorada del fraude, como tantas otras. No quiero acusar a nadie de nada, respondió el Hufflepuff, intentando mantener la calma. Solo quiero practicar defensa contra las artes oscuras. El primer hechizo que me gustaría repasar es... Tras evitar un conflicto, Cedric continuó la lección, demostrándoles a Harry y Hermione que habían tomado la decisión correcta. Sin embargo, Hermione notó un problema. Mientras Harry practicaba hechizos, no se dio cuenta de que Cho Chang lo observaba con anhelo. Otra cosa que Hermione notó fue que la señorita Chang estaba mucho más desarrollada de lo que era en ese joven cuerpo. Hermione esperaba que la asiática no le quitara los ojos de encima al señor Diggory, pero no se puede tener todo. Además, a Cho parecía gustarle a Harry antes de mostrar interés en Cedric. La morena estaba deseando que llegara el año siguiente, cuando pudiera proclamar oficialmente a Harry como su novio y decirles a todas las demás chicas de Hogwarts que se apartaran. Lo siento, Harry, pero no creo que sea buena idea que Lockhart muera en Hogwarts. Llamaría demasiado la atención y lo investigarían. Quizás durante las vacaciones era la mañana siguiente, mientras la joven pareja entrenaba en la sala de los menesteres. Discutían qué hacer con el chiste que ocupaba el puesto de defensa contra las artes oscuras. Echaban mucho de menos a Remus enseñándoles. ¿Qué tal si lo obliviamos? Preguntó Harry. No, respondió Hermione, eso sería, y sí. Harry sonrió al ver cómo su compañera, a tiempo, tenía una idea. Ella se echó a reír. ¿Qué? Tengo una idea brillante de qué hacerle a Lockhart. Unos días después, la joven pareja comenzó a implementar sus planes contra Lockhart. Después de cenar, se dirigía a sus aposentos cuando oyó pasos muy cerca. Se detuvo y se dio la vuelta, sin ver nada en el pasillo. También notó que los pasos habían cesado. Miró a su alrededor durante un minuto, sin ver la capa de invisibilidad, y se dio la vuelta y continuó su camino. Después de decir su contraseña, Gilderoy Lockhart tiene la sonrisa más encantadora, abrió la puerta de sus aposentos y comenzó a caminar hacia la habitación hasta que aparecieron, letras rojas llameantes en el aire, entregando un mensaje que lo hizo sudar. Puede que hayas obliviado nuestras mentes, pero nuestras almas aún recuerdan, y te seguiremos hasta que confieses lo que has hecho. Al cabo de un momento, las letras desaparecieron y la puerta se cerró tras él, sobresaltándolo. Se quedó allí, respirando hondo un rato, antes de gritar. Elfo. Con un fuerte estallido, apareció un elfo doméstico. ¿Qué estará haciendo Gotti por el amo Loki? Tráeme un vaso de whisky de fuego. Y así fue como todos los días, Harry y Hermione le hacían algo a Lockhart bajo sus capas de invisibilidad. Les alegró ver que empezaba a mostrar cierta paranoia a finales de mes. Durante el partido de Quidditch de Ravenclaw contra Hufflepuff, Lockhart estaba demasiado ocupado mirando a su alrededor como para disfrutar del partido, que ganó Ravenclaw. Sus clases se volvieron más llevaderas, ya que no obligaba a los alumnos a representar sus héroes, sino a hablar de los hechizos mencionados en el capítulo asignado. Era una lástima que el Cassie Skip no pudiera realizarlos en clase. Cedric seguía liderando el club de defensa práctica con más éxito del que Harry y Hermione esperaban. Incluso le había comentado a su novio que Cedric era casi tan buen profesor como tú. Ups, lo siento, dijo Cho Chang después de frotarse accidentalmente contra Harry al salir, asegurándose de que él fuera muy consciente de sus atributos. No te preocupes, Cho, respondió con indiferencia, intentando no reaccionar. Hermione y yo te estorbábamos. Tomó la mano de su novia no oficial y se giró hacia ella, alejándose de su primera novia de otra vida. Parece molesta, susurró Hermione mientras veía a Cho irse. Ojalá ya estuviera con Cedric. ¿No ve que estoy enamorado? Susurró. Estás haciendo que nuestro acuerdo sea difícil de aceptar, lo reprendió con una sonrisa. Casi te beso cuando dijiste eso. Bueno, respondió Harry con una sonrisa, tienes 13 años. Pero aún tienes 12 años, respondió con tristeza. Vámonos. No se atrevió a decirle lo cerca que estuvo de ceder ante la mirada penetrante de esos ojos verdes. Las semanas pasaron rápido, y antes de que se dieran cuenta, Harry y Hermione estaban sentados en el festín de Halloween. Por suerte, Harry había evitado ser invitado a la fiesta de cumpleaños de Sir Nicholas.
A lo largo de los años, el niño que vivió había tenido sentimientos encontrados sobre esta festividad en particular. Si bien tenía algunas cosas buenas, lo cierto era que sus padres habían muerto ese día. Por no hablar de los incidentes ocurridos en Hogwarts durante sus primeros 4 Halloweens. Recordó que también se había hecho amigo de Hermione en esa misma festividad. En cualquier caso, sus opciones eran rumiar todo el día o disfrutar del festín, junto con los planes posteriores para Lockhart. A Harry le habría encantado acechar invisiblemente a Lockhart durante el festín, pero Hermione le había recordado que Dumbledore, de alguna manera, podía ver a través de su capa de invisibilidad y no le gustaría que aterrorizara a un profesor. Sabían que el director aún no había perdonado a Harry por obligarlo a comportarse como tal y despedir a alguien que abusó de su autoridad. Después de atiborrarse de tarta de melaza y otros postres, Harry sacó su último cómic y lo leyó mientras él y su novia secreta esperaban a que Gilderoy el Grande se fuera. Acababa de llegar al clímax de la historia cuando Hermione susurró: "Se acaba de levantar". Vamos, dijo mientras se levantaba, doblando el cómic y guardándolo en su bolsillo. Llegaron rápidamente al vestíbulo, subieron las escaleras y llegaron justo a la entrada de las habitaciones de Lockhart, donde Harry los cubrió con su capa. Luego les puso el giratiempo alrededor del cuello como preparación y esperó unos 10 minutos, ya que siempre cambiaba su contraseña. Quizás ha estado caminando despacio y mirando a su alrededor para asegurarse de que no lo siguen. O eso, o unas tontas fans lo detuvieron pidiéndole autógrafos, comentó Hermione. Con una sonrisa burlona, Harry comentó: "Sí, tiene muchos. Me parece recordar a una joven brillante de Gryffindor que dibujaba corazones alrededor de todas sus lecciones de defensa en su horario hace mucho tiempo". Aunque se estaba sonrojando, declaró: "Eso nunca sucedió". Antes de que Harry pudiera reaccionar, vieron al impostor llegar al pasillo. Declaró: "Gilderoy Lockhart es endiabladamente guapo", para abrir la puerta. Antes de entrar, Harry apuntó con su varita hacia Lockhart y realizó un hechizo para que se detuviera y se diera la vuelta, dándole tiempo a la joven pareja para entrar corriendo en la habitación ante el receptor de la Orden de Merlín de tercera clase. Una vez dentro, Harry giró el reloj de arena de su giratiempo una vez. Tras echar un vistazo a su alrededor para asegurarse de que estaban solos, los dos intrusos del tiempo comenzaron a lanzar los hechizos correspondientes sobre varios objetos en las habitaciones de Lockhart, con sus varitas extra, por supuesto, para que los hechizos no pudieran rastrearse hasta ellos. Harry también liberó a una criatura mágica que Lupin le había enseñado en otra vida y que había mantenido atrapada en un compartimento adicional de su reloj barra baúl solo para esta ocasión. Nada dentro del baúl puede afectar su exterior mientras está en forma de reloj. Terminaron justo antes de que se abriera la puerta y salieron corriendo un momento antes de que el profesor entrara y cerrara la puerta. Y ahí empezó la diversión. Primero, Lockhart escuchó una melodía misteriosa y una voz femenina cantando. Recuerdos, completamente solos a la luz de la luna. Gilderoy recorrió la habitación intentando localizar el origen del sonido, pero parecía provenir de todas partes. Lo que sí encontró fueron más palabras en llamas flotando en el aire, que le contaban cómo nunca lo dejarían en paz hasta que lo confesara todo. Al terminar la canción, las letras también se desvanecieron. Fue al baño a lavarse la cara, solo para encontrarse con el hombre que realmente había derrotado al Yeti del que había escrito. Medía 1,95 metros, era musculoso y vestía una túnica harapienta. En la mano derecha sostenía su varita y en la izquierda, un machete. Es tu culpa que sea tan pobre que no pueda comprarme ropa decente. Iba a ser rico al cobrar mi recompensa, pero tú, solo eran negocios. Respondió Lockhart nervioso, con la frente empapada de sudor. No era nada personal. Mis recuerdos eran personales para mí. Gruñó el intruso mientras golpeaba a Gilderoy con su machete. ¡No! Gritó Lockhart mientras retrocedía y caía al suelo. Grieta. De repente, el cazador de yetis ya no estaba en el baño. Lo había reemplazado una atractiva mujer de 20 y tantos años. Vestía ropa deportiva ajustada y llevaba su larga melena rubia recogida en una coleta. También le apuntaba con un arma y tenía una mirada de odio puro en los ojos. Si Harry y Hermione hubieran visto a este Bogart, habrían matado a Lockhart. ¿Creías que no podía hacerte daño después de lo que me hiciste? Gruñó. Pasé meses intentando averiguar cómo pasé de la cinta de correr del gimnasio a estar desnuda y sola en una habitación de hotel, pero lo descubrí. Bajó el arma para apuntar a su parte favorita del cuerpo. Ahora, te voy a matar lentamente, tú. No. Grieta. El profesor no esperó a descubrir a qué se enfrentaba esta vez.
En cambio, se levantó, salió corriendo del baño y se dirigió a la puerta de su habitación, solo para encontrarse con que literalmente todo lo que había en la habitación flotaba hacia él. Primero, lo golpeó con un cojín del sofá, lo cual no fue tan grave, pero luego uno de sus zapatos le dio una patada en la cara y el otro en la entrepierna. Se dobló de dolor antes de que uno de sus muchos retratos le golpeara la cabeza, rompiendo el lienzo. El resultado fue que parecía que llevaba el marco como collar. A pesar del tremendo dolor, se arrastró hacia la salida, recibiendo azotes de cada uno de sus libros en el camino. Agarró la manija, pero descubrió que no estaba y que estaba atrapado en la habitación. Empezó a llorar mientras se dirigía a un rincón y adoptaba la posición fetal mientras sus propias túnicas extra comenzaban a azotarlo. A las 7 en punto de la mañana, todos los objetos de su habitación volvieron a su sitio, excepto el marco del retrato que aún colgaba de su cuello. Lockhart miró a su alrededor y vio que la puerta volvía a tener un pomo. Corrió hacia ella, la abrió de golpe y salió corriendo, dejando su habitación abierta para que cualquiera pudiera visitarla. Harry y Hermione, invisibles, entraron corriendo para destruir toda evidencia de lo que habían hecho. Él recogió al Bogart mientras ella comenzaba a quitar los encantamientos. Una vez que la criatura oscura regresó al baúl de Harry, él comenzó a ayudarla. Se marcharon aproximadamente un minuto antes de que alguien regresara a la habitación, sin siquiera usar el giratiempo. Mientras se destruían las pruebas, un Gilderoy Lockhart completamente desaliñado, con la ropa rota, el pelo revuelto, un marco de retrato al cuello y los ojos inyectados en sangre, irrumpió en el gran comedor durante el desayuno. En cuestión de segundos, todas las miradas se posaron en él. Monstruo. En mis aposentos. Anunció presa del pánico. Dumbledore se levantó para tomar las riendas de la situación. Todos, por favor, mantengan la calma. Yo, junto con algunos profesores, investigaremos la criatura que haya atacado al profesor Lockhart, y el resto del personal los encerrará en esta sala hasta que pase la crisis. El director, McGonagall, Flitwick y Lockhart se dirigieron a la zona en cuestión, y las puertas se sellaron solas. Harry y Hermione habían dado un rodeo hasta el gran comedor para evitar que Dumbledore los descubriera. Al llegar a las puertas cerradas, Harry maldijo. Lenguaje. Reprendió Hermione. Piensa. Solo tenemos que retroceder una hora y no tendremos problemas para entrar al comedor. Harry le sonrió. ¡Genial! Incluso confirmará nuestra coartada. Precisamente. Lo siento, Gilderoy, dijo el director con su tono de abuelo, pero me temo que no encuentro rastro alguno de lo que te atacó. ¿Estás seguro de que no soñaste esto? ¿Crees que me rompí este hermoso retrato en la cabeza? Gritó, mientras finalmente se lo quitaba del cuello. Tenía la cara roja de furia o vergüenza. Algo me atacó. ¿Qué aspecto tenía? Preguntó Minerva, intentando ocultar su diversión. Primero, en el baño, parecía un gigante a punto de atacarme con una espada. Intentaba cambiar un poco la historia para no revelar sus crímenes pasados. Luego, con un fuerte crujido, se transformó en una especie de seductora, posiblemente una Bella, de la que huyó antes de que pudiera seducirme. Parece que te encontraste con un Bogart, comentó Flitwick con una sonrisa burlona. Claro, si ese hubiera sido el caso, tus legendarias habilidades habrían solucionado la situación sin problemas. Claro que no era un Bogart. Gritó el hombre de la cara roja. Era mucho más peligroso que ellos. Era una criatura repugnante y oscura, peor que los dementores, como nadie que haya sobrevivido para contarlo antes que yo ha visto jamás. Ahora estaba un poco más erguido, mostrando orgullo. Claro, Gilderoy, dijo Dumbledore. ¿Y luego qué pasó? Cuando salí de la habitación, todas mis cosas me atacaron, incluido ese cuadro. Mirando alrededor de la habitación completamente organizada, Minerva preguntó, ¿qué exactamente te atacó? Mi ropa salió volando del armario y me azotó. Hizo una pausa, al ver lo increíble que era su historia, considerando que todo estaba en su lugar. La manija de la puerta también había desaparecido. Está aquí, ahora, afirmó Flitwick. Lo sé. Estuvo así toda la noche hasta que, de repente, todo volvió a su sitio y la manija de la puerta volvió. Corrí al gran comedor y te encontré. ¿Estuviste peleando con tu ropa toda la noche? Preguntó Minerva. No mucho después de eso, los estudiantes fueron liberados del gran comedor y se les informó que la criatura que atacó al profesor Lockhart había desaparecido. Una semana después, Harry, vestido con su túnica roja de Quidditch, se encontró volando una vez más en el campo de Quidditch. Es Gryffindor contra Slytherin.
anunció Lee Jordan a la multitud reunida, que vitoreó con entusiasmo. Harry buscó a Hermione entre la multitud mientras anunciaban los nombres. Sin embargo, se dio cuenta de que Draco Malfoy no era miembro del equipo de Slytherin, y que no tenían Nimbus 2001 nuevas. Ni siquiera había pensado en esa consecuencia cuando atacó a Lucius, pero en general se alegró de este cambio en la línea temporal. Sin embargo, ahora tendría que enfrentarse, como el año anterior, a un buscador rival que se había ganado su lugar en el equipo, en lugar del patético hurón que, la verdad, no sabía en qué punta de la escoba sentarse. Nunca olvidaría cómo Draco se estrelló y aterrizó de culo durante su primer partido, una vez sí o sí. Una vez lanzadas las bolas, voló a su posición habitual, lejos de la acción, y comenzó a buscar la snitch mientras escuchaba los comentarios de Lee. Scatiebel con la Quaffle, corriendo por el campo. Parece que Flint está a punto de placarla. Se la pasa a la encantadora Angelina Johnson, que sigue sin querer salir conmigo. Jordan. Interrumpió McGonagall, provocando la risa de Harry mientras miraba a su alrededor. Se dio cuenta de que su oponente, Terence Hicks, buscaba la snitch en lugar de seguirlo. Sería un verdadero reto. Se movió hacia el centro del campo para tener una buena oportunidad de atrapar la snitch donde quiera que apareciera. Johnson anotó. Ojalá anotara yo también. Jordan. La cara de McGonagall estaba roja. Lo siento, profesor. El marcador está 10-0 con Gryffindor ganando. Flint se lleva la Quaffle. Guay. Tiene que doler. Flynn recibió un golpe en la cabeza con una Bludger de Fred o Joshua Slay, no sé cuál. Deja caer la Quaffle directamente en las manos de Alicia Spinett. Parece que Flint está bien. Qué lástima. A veces, las Bludgers en la cabeza pueden. Jordan. Lo siento, profesor. Seguro que todos nos alegramos de que a Flint no le rompieran el cráneo como debería. Jort. Spinett recibe una Bludger lanzada por volée, y Flint vuelve a tener la Quaffle. Ojalá. Guau. Johnson se acerca por un lado y le arrebata la Quaffle de las manos antes de que la viera. Es tan talentosa y hermosa. Jordan. En ese momento, Harry notó que ambos golpeadores de Slytherin apuntaban a Angelina, y cada uno tenía una Bludger. Ella no podría esquivarlas a ambas, así que se lanzó hacia una. Potter se lanza en picado. ¿Ha visto la snitch? Hicks acaba de empezar a seguirlo. Potter casi golpea a Derrick, el golpeador de Slytherin, quien se aparta. Angelina evita una Bludger lanzada por volée. Potter se detiene. Angelina dispara la Quaffle justo por encima de Miles Bletchley. Potter estaba haciendo una finta para distraer a Derrick. Bien hecho, Harry, Angelina. Harry seguía sonriendo cuando vio la cara enfadada de Hicks y empezó a reírse entre dientes. Cuando el buscador contrario hizo cierto gesto con la mano, Harry rió a carcajadas. Terence, que seguía a Harry, se había asegurado de que Derrick no pudiera recuperar el control a tiempo de golpear a Johnson con su Bludger, así que Potter lo manipuló para que ayudara a Gryffindor. No pasó mucho tiempo antes de que Slytherin se diera cuenta una vez más de que no tenían ninguna posibilidad de ganar el juego de forma justa, así que empezaron a jugar bruscamente, y finalmente anotaron puntos. Naturalmente, Madame Och, de quien Harry sospechaba que era una Slytherin, hizo la vista gorda ante las trampas, incluso cuando Lee las anunció. Flint, un cazador, le arrebata el bate a volée y le clava una Bludger a Ward. La Quaffle no está cerca de él, el maldito tramposo. Jordan. Lo siento, profesor. Flint obviamente confundió la Quaffle con un bate de bateo. Le puede pasar a cualquiera. Parece que Ward apenas se sostiene de su escoba. Puedo ver sangre saliendo de su frente. De repente, Harry sintió que algo se movía detrás de su cabeza y se agachó por reflejo, esquivando por los pelos la otra Bludger. Una vez más, los Slytherin atacaron a alguien que no estaba haciendo nada en ese momento. ¿Para qué juego a esto? Se preguntó en voz alta mientras pensaba en sus muchas lesiones de Quidditch. Al vislumbrar por fin un poco de oro, recordó. La snitch estaba a unos 15 metros de él, pero a 12 de Hicks. Si intentaba acercarse sigilosamente, corría el riesgo de que Terence lo notara y llegara primero. Si intentaba una finta, corría el mismo riesgo. Su única oportunidad era usar su Nimbus 2000 al máximo. Potter está disparando por todo el campo tan rápido como puede. Creo que esta vez sí ha visto la snitch. Hicks mira a su alrededor y también acelera. La veo justo entre ellos. Vuelan en direcciones opuestas. Vamos, Harry. El chico que se entrometió con el tiempo vio que se dirigía directamente hacia su homólogo de Slytherin, pero ya no podía hacer nada al respecto. Solo tenía un objetivo: atrapar la snitch o morir en el intento.
Se acercaba rápidamente. A 3 metros. A 1,5 metros. Harry extendió la mano y atrapó la snitch en el aire justo antes de que la mano de Higgs tocara la de Harry. Potter se movió de tal manera que voló boca abajo justo debajo de Terrence. Potter tiene la snitch. ¡Qué increíble! ¡Auch! Tiene que doler. Anunció Jordan mientras los dos buscadores se estrellaban. El pie izquierdo de Higgs golpeó el hombro izquierdo de Potter. Ahora el brazo izquierdo de Harry cuelga, probablemente dislocado, pero se mantiene en su escoba, agarrándose fuerte con el otro brazo y las piernas. Higgs cayó hacia adelante en su escoba y se golpeó la cara. Parece una nariz rota. Vuela como si estuviera desfundado, pero está en el aire. Oh, Gryffindor gana 220-50. Y que Madame Pomfrey vaya al campo. Harry respiraba con dificultad mientras intentaba ignorar el dolor. Tenía el hombro izquierdo definitivamente dislocado. Se enderezó y comenzó a descender, hasta que vio a Gilderoy Lockhart, con túnica púrpura, dirigiéndose hacia el centro del campo. Harry, apretando los dientes, se levantó de golpe, decidido a no perder todos los huesos del brazo. Un segundo después, se alegró de verdad de haberlo hecho. Vio al todavía aturdido Terrence Higgs estrellar su escoba contra alguien en las gradas, pero no a cualquiera. Contra Draco Malfoy. El palo de la escoba lo golpeó de lleno en el pecho, pero no con la fuerza suficiente para romperle nada, ya que Higgs no se movía tan rápido. Por supuesto, Draco gemía a gritos de dolor. Tengo el pecho hundido. Me muero por tu culpa. Maldito idiota. Vuelas peor que un sangre sucia. Cuando mi madre se entere de esto, si hubiera sido buscador, habría cogido la snitch. Harry reía a pesar del dolor cuando bajó la mirada y vio que Lockhart se dirigía a los Slytherin, y que Poppy había llegado al campo con aspecto frustrado. Voló justo delante de ella. Hola, señora Pomfrey. Hola, señor Potter. ¿Por qué permiten siquiera este estúpido juego? Murmuró mientras apuntaba con su varita al hombro de Harry. Dislocado. Quédese quieto. Realizó un hechizo silencioso que le corrigió el hombro con dolor y rapidez, mientras brillaba azul. Listo. No levante nada pesado durante las próximas 24 horas y estará bien. Gracias, dijo, pero ella lo ignoró y se apresuró a ir hacia las gradas de Slytherin. Harry Potter. Dijo una voz detrás de él que siempre reconocería. Hermione, cariño, respondió mientras se daba la vuelta, todavía en su escoba. ¿Estás bien? Como nuevo, respondió mientras movía su brazo izquierdo para demostrarlo. Entonces bájate de esa cosa. Sí, cariño. Se bajó de la escoba, y solo entonces se dio cuenta de que aún sostenía la snitch en la mano derecha. Se la metió en el bolsillo sin decir nada. ¿Por qué insististe en unirte al equipo? ¿Te gusta asustarme así? Bajó la voz. ¿Cuántas veces te has lesionado durante un partido? Esto técnicamente fue después de... ¿Sabes a qué me refiero, Harry? Encogiéndose de hombros, respondió. Lo pensaré, especialmente el año que viene cuando Ginny pueda unirse al equipo. La verdad es que no disfruto estar lesionado. ¿De verdad lo dices en serio? Preguntó ella, mirándolo a los ojos. Parecía genuinamente sorprendida de que siquiera considerara dejar el Quidditch. A decir verdad, nunca había oído hablar de ningún estudiante que abandonara su equipo una vez que entraba, excepto Higgs cuando Malfoy compró su puesto, y eso no fue voluntariamente. Sí, lo hago. Planeo tener una novia el año que viene, para ocupar gran parte de mi tiempo. Ella se sonrojó levemente antes de preguntar. ¿Conozco a alguien? Creo que sí. Esta chica de Gryffindor, bastante atractiva y lectora. De repente, oyeron un grito furioso de Expelliarmus. Proveniente de las gradas de Slytherin. Se giraron y vieron a Madame Pomfrey apuntando con su varita a Gilderoy Lockhart, mientras la atrapaba con la otra mano. Ella seguía gritando. ¿Cómo te atreves a tratar una lesión aquí? Yo soy la calificada para hacerlo. Ahora, tendré que regenerar todos los huesos del pie del señor X. Aunque sabían que era terrible, tanto Harry como Hermione estallaron en carcajadas al ver el pie de Terrence, obviamente deshuesado, colgando de su escoba. El zapato se había salido. Harry logró decirle a Hermione. Me alegro mucho de haber evitado acrecimiento de esqueletos esta vez. Tras unos segundos, añadió. Qué lástima que no sea Draco, lo que provocó que volvieran a reír. TM. Fin del capítulo. Capítulo 22, la confesión de Lockhart. Siempre me sorprende lo en serio que se toma el Quidditch todo el mundo aquí, comentó Hermione. Había pasado una semana desde el partido y Harry acababa de ser felicitado una vez más por atrapar la snitch al salir del gran comedor. Que me feliciten no me molesta.
Lo que odio es cómo la gente que ni siquiera juega se jacta ante los Slytherin que no juegan de cómo ganamos, se quejó Harry. En serio, coincidió Hermione. ¿De qué tienen que presumir todos menos los 7 jugadores de Gryffindor? Tú atrapaste la Snitch, no Cormac, y aún así lo he visto presumir ante algunos Slytherins. Como si tuviera algo que ver. Pero si hubiéramos perdido, apuesto a que no habría sido culpa de Cormac. Claro que no. Les encanta llevarse el mérito, pero nunca la culpa, asintió Hermione. Además de los puntos de la casa que se obtienen al ganar, añadió Harry. Tras un momento, dijo. Nunca lo había pensado, pero no obtenemos ningún beneficio por ganar la copa de la casa. Es un honor, defendió Hermione. Eso ni siquiera nos da una fiesta, eso se les da gratis a los estudiantes que no ganaron ningún punto, incluso se les da a los que nos hacen perder más puntos. Bajando un poco la voz, Hermione añadió pensativa. Sin embargo, en nuestro primer año, nos rechazaron por perder puntos. Eso nos lo habíamos ganado. Yo en Quidditch y tú en clase. Por gente que nunca había ganado un punto de la casa, concluyó Hermione. Además, añadió Harry, todos los puntos que habías ganado en clase no lograron que la gente fuera amigable contigo. Me llamaron sabelotodo insufrible. ¿Y entonces qué sentido tiene el sistema de la copa de las casas? Preguntó Harry. ¿Por qué le importa a alguien? Después de unos 30 segundos de silencio, Hermione respondió. Para que la gente que no gana puntos pueda presumir ante las otras casas. Y poner a los compañeros de casa unos contra otros en lugar de unirse contra los profesores. Por ejemplo, cuando Snape aún estaba aquí, podría haberme quitado 1000 puntos por respirar. Y todos los Gryffindors te habrían rechazado a ti, no a Snape, concluyó Hermione. En otras palabras, explicó Harry, cada aspecto del sistema de casas causa división entre los estudiantes. Una vez que te seleccionan, te enfrentas automáticamente a 3/4 partes de la escuela, y luego los puntos de la casa te ponen en contra de tus propios compañeros de casa. Nunca lo había pensado antes, comentó Hermione pensativa. Yo tampoco. Le dio la contraseña a la dama gorda y entraron a la sala común de Gryffindor. Una vez sentados, Harry sacó su cómic más reciente del bolsillo y empezó a leerlo mientras Hermione estudiaba un libro grande que había sacado de la biblioteca. Harry y Hermione continuaron atormentando a Lockhart, pero él se empecinaba en no admitir que era un fraude, así que decidieron subir la apuesta durante la primera semana de diciembre. Si no confesaba antes de las vacaciones de Navidad, lo matarían. Aunque deseaban acabar con su vida, querían aún más que se expusiera públicamente como un fraude. Eso era algo que nunca había sucedido en la línea temporal anterior. Seguía recibiendo cartas de fans en San Mungo. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, y Gilderoy Lockhart dormía, cuando 2 visitantes entraron en sus aposentos bajo hechizos desilusionadores, necesitaban más libertad de movimiento que la que les proporcionaban sus capas. Se dirigieron sigilosamente a su cama con dosel, donde Harry descorrió una de las cortinas y lo dejó estupefacto en silencio. Al fin y al cabo, no querían que despertara hasta que estuvieran listos. Tardaron unos 15 minutos en prepararlo todo. Que comiencen los juegos, dijo Hermione malvadamente cuando estuvieron listos. Enervar, pensó Harry, sonriendo mientras lanzaba el hechizo silenciosamente a Gilderoy. Petrificius Totalus, pensó Hermione, mientras apuntaba su varita hacia la forma ahora consciente de Lockhart. Con sus voces modificadas por un hechizo, los 2 intrusos temporales invisibles gritaron Gilderoy Lockhart al unísono, lo que le hizo abrir los ojos. Vieron su expresión de pánico al darse cuenta de que no podía moverse. Harry comenzó con voz etérea. Te lo hemos advertido y te lo hemos vuelto a advertir, pero todavía no has confesado tus pecados. El momento de tu juicio está cerca. Confiesa o afronta nuestra verdadera ira, exigió Hermione en un tono igualmente inquietante. En tu escritorio hay una confesión escrita, ordenó Hermione. Fírmala cuando puedas moverte de nuevo. Si no te confiesas mañana, morirás. Prometieron juntos, complácidos al ver gotas de sudor formándose en la frente de Lockhart. Harry movió su varita, liberando una docena de criaturas mágicas que rodearon de inmediato la cama del impostor. Un hechizo escudo les impidió tocarlo, pero al tomar la forma de una de las víctimas de Lockhart, vieron una mancha húmeda formarse en su sábana. Dejando a Lockhart lidiar con su situación, los 2 se escabulleron de la habitación. No sabía que se podía orinar mientras se estaba atado el cuerpo, comentó Harry riendo mientras se apresuraban a regresar a la torre de Gryffindor. Supongo que puedes, respondió Hermione. Diré una cosa. Fue difícil encontrar a todos esos Boggarts. Y diseñar esa jaula para ellos, coincidió Hermione. Pero valdrá la pena. Eso espero.
Sabremos en un par de horas si firma ese formulario. Harry sonrió. Y enviaremos una copia al ministerio, al profeta y al quisquilloso. TM. El profesor Gilderoy Lockhart no estaba teniendo una buena noche. Había pasado más de una hora desde que lo despertaron esos invisibles lo que fuera que le advirtieron que lo matarían. Como estaba completamente a su merced, no dudaba de su capacidad para actuar ante su amenaza. Sin embargo, su mente estaba ocupada en otras cosas. Cada 5 minutos, 12 de sus víctimas reemplazaban a las actuales y comenzaban a amenazarlo con venganza por lo que les había hecho. En ese momento, se enfrentaba a 3 magos, 5 brujas y 4 mujeres mugles furiosos, todos gritándole por lo que les había hecho. Comprendió que incluso Azkaban tenía que ser mejor que esa forma de tortura. Bajo amenaza de muerte o de más tortura, sabiendo que su carrera estaba acabada, pasar a lo que pasara, tomó una decisión. Ahora, solo esperaba sobrevivir a la noche. TM. Bueno, son las 6, anunció Harry con un bostezo. Él y Hermione estaban en la sala común de Gryffindor, tras haber bajado hacía 10 minutos tras dormir unas horas. Habían colocado las protecciones adecuadas en la mesa donde estaban sentados para que no los vieran mientras esperaban a ver si Lockhart firmaba su confesión con sus 4 copias, que se actualizarían automáticamente como las antiguas monedas de LED. En ese momento, la atadura corporal de Lockhart desaparecería y los Boggarts serían retenidos en la jaula especial que Hermione había diseñado, inspirada vagamente en las trampas para fantasmas de los cazafantasmas que atraían a los espectros, pero que respondería tanto a órdenes de varita inmediatas como a órdenes sincronizadas. Por supuesto, la jaula se desilusionó en los aposentos de Lockhart y se asegurarían de recuperarla más tarde ese mismo día. Estaban mirando 4 pergaminos diferentes, cada uno con lo mismo escrito, esperando que apareciera una firma. A quien le interese. Yo, Gilderoy Lockhart, soy un completo impostor. Cada acto de valentía que afirmo haber realizado en mis libros fue obra de otra persona a quien le he aplicado un encantamiento desmemorizante. De hecho, es uno de los pocos tipos de magia que domino. Quitarle los huesos del pie a aquel jugador de Quidditch de Hogwarts el mes pasado fue típico de mi magia, así que sabía de antemano que probablemente le causaría daño, pero aún así, realicé el hechizo. Me someteré al interrogatorio del Veritaserum del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica del Ministerio e identificaré a todas mis víctimas por todos los medios necesarios, para que, con suerte, los encantamientos desmemorizantes que he realizado puedan revertirse. Atentamente. Mira, exclamó Hermione emocionada. Lo está firmando. Harry sonrió al ver el nombre Gilderoy Lockhart formarse en los 4 pergaminos, imaginando con qué frenesí firmaría la confesión mágicamente vinculante después de lo de anoche. ¡Genial! Los enviaremos por correo y haremos ejercicio. TM. Harry se impresionó mucho al ver que los aurores llegaban a Hogwarts durante el desayuno esa mañana. Apuesto a que habrían tardado hasta mañana en responder a la carta, le susurró a Hermione cuando llegó el jefe de aurores Kingsley Shacklebolt con algunos compañeros. El impostor sí que había llegado a desayunar, con aspecto cansado pero bien arreglado, y vigilando también las puertas. Al ver llegar a los agentes de la ley, se levantó de la mesa con una sonrisa fingida y se acercó a ellos sin decir nada, obviamente sin querer soportar la humillación de ser arrestado delante de todo el colegio. Obviamente el tiempo de respuesta de los aurores está mejorando con la nueva administración. TM. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Dumbledore se levantó para hacer un anuncio. Todos lo notaron de inmediato y guardaron silencio al verlo subir al podio. Buenos días a todos. Me temo que tengo malas noticias y pensé en compartirlas antes de que lleguen las lechuzas con varios ejemplares del profeta. Parece que el profesor Lockhart tiene ciertas obligaciones legales que le impedirán seguir enseñando defensa contra las artes oscuras aquí en Hogwarts. Durante las 2 semanas restantes de este trimestre, sus clases serán sustituidas por los profesores disponibles en ese momento. Ahora, como hay varios trozos de tocino llamándome, he terminado de hablar. Disfruten de su desayuno. Dicho esto, el anciano mago regresó bruscamente a su lugar en la mesa principal y, efectivamente, tomó un poco de tocino. Solo unos minutos después, mientras Harry se servía unos huevos, las lechuzas empezaron a llegar, muchas con ejemplares nuevos del profeta. Una incluso se acercó a Hermione, que, como siempre, estaba sentada junto a Harry. Neville, sentado frente a ellos, también recibió su ejemplar. Mientras la mayoría de los estudiantes pagaban a las lechuzas por el periódico, Edwig voló hacia Harry con un paquete que había encargado unos días antes. ¿Qué es eso?
Preguntó su novia no oficial mientras guardaba el pequeño paquete en su bolsillo. Sacudiendo la cabeza y con una sonrisa en el rostro, respondió. Vamos, vamos, Hermione. Debes saber que diciembre no es momento de preguntar a la gente sobre paquetes misteriosos. Mientras Harry le daba tocino a Hedwig, a Hermione se le pusieron las orejas ligeramente coloradas, avergonzada por no haber pensado aún en los regalos de Navidad. Estaba tan acostumbrada a que Harry le contara todo lo que tramaba que no se dio cuenta de que podría querer secretos temporales. Oh. Lo siento. No sabía que era algo para Navidad. Recuerda, nada caro para mí. Pensó que eso bastaría para recordarle su acuerdo de no comprarse regalos románticos hasta que empezarán a salir oficialmente el año siguiente. No te preocupes, Hermione, respondió con seriedad. El diamante Esperanza no era tan caro y seguro que te gustará. Riéndose levemente ante la idea, respondió. Bien. Siempre y cuando no sea nada especial. ¿Qué es el diamante de la Esperanza? Preguntó Neville. Mientras Hermione respondía a esa pregunta, Harry tomó prestado su periódico y leyó la portada. Gilderoy Lockhart confiesa ser un fraude. Por Anna Jessie. Ayer, el ganador de la Orden de Merlín de tercera clase, entre muchas otras condecoraciones, Gilderoy Lockhart, firmó una confesión en la que afirmaba no haber realizado ninguna de las hazañas por las que es famoso. De hecho, en lugar de actos heroicos, ha cometido actos atroces. Para las hazañas que describió en sus libros, buscó a otros que las hubieran cometido y entrevistó a las almas valientes para obtener toda la información posible, y luego las desmemorizó, atribuyéndose el mérito de lo que habían hecho. Sin embargo, eso es solo la punta del iceberg. Al ser interrogado por los aurores bajo el Veritaserum, confesó haber violado a numerosas mujeres mugles y haberles borrado la memoria. Solo cabe esperar que no haya cometido actos similares en Hogwarts. Casi al mismo tiempo que Harry leía ese párrafo con sorpresa, alguien más lo leía divertido. El almacén, antes abandonado, se llenó principalmente de dos sonidos. La risa de la sombra del dolor y los gritos de una mujer mugle que estaba siendo utilizada en un ritual para aumentar el núcleo mágico de la sombra. Cuando los gritos se calmaron un poco, la conversación que había estado teniendo lugar se reanudó. Al menos Lockhart sabe para qué sirven los mugles, comentó la figura encapuchada. Sí, claro, respondió Severus Snape con una leve sonrisa. Me recuerda a mis viejos tiempos con el antiguo señor tenebroso. Era fácil ver la nostalgia en sus ojos. Disfrutaba tanto torturando, violando y matando a los asquerosos mugles, antes de que matara a la esposa sangre sucia de Potter. Le pedí que me la trajera después de matar a su familia, pero ni siquiera pudo hacerme ese simple favor. Necesito divertirme como cualquiera. En ese momento, la mugle volvió a gritar cuando el pentagrama en el que yacía brilló de nuevo. Como si comentara sobre el clima, la sombra comentó. Es una lástima que los encantamientos silenciadores arruinen el ritual. El ruido distrae un poco. La figura tomó una taza de té y la bebió mientras Severus respondía. No lo sé. Los gritos son refrescantes, y sí que me fijé en el pelo largo y rojo de la mugle asquerosa. Me recuerda un poco a Lily. Debería estar viva unos minutos después de que termine el ritual, Severus. Podrás disfrutarla entonces. Gracias. Ahora, respecto a tu próximo ritual, ¿estás seguro de que no quieres usar a una princesa mugle? Rotundamente no. No me contaminaré con suciedad mugle para este ritual, aunque requiera la sangre de una princesa. Una cosa es quitarles la vida o la energía, y otra muy distinta beber su sangre. La hija adoptiva del ministro de magia servirá. Al menos es sangre pura. La misteriosa figura respiró hondo. Maté a Cornelius por darme la espalda, y pronto me vengaré de Amelia. Susan Bones pronto conocerá la sombra del dolor. TM. Capítulo 23, la captura. Tox. Quería informarles que el ministro Bones ha indultado póstumamente a Sirius Black. Habrá una breve notificación en la última página de El Profeta y se están enviando lechuzas a sus familiares. Lamento que no se haya podido hacer antes de su muerte, pero al menos la historia sabrá la verdad sobre él. Atentamente. Auror Principal Kingsley Shacklebolt. Lo siento, Sirius, dijo Harry tras mostrarle a Canuto la carta que había recibido antes. Había usado su giratiempo como coartada cuando se escabulló de Hogwarts a su tienda, el paraíso de los problemáticos. Estaban en la trastienda, bajo un hechizo de privacidad que ni siquiera Dobby, que trabajaba allí, podía romper. Si tan solo hubiera esperado para liberarte. Mira Harry, no he visto ni sentido un dementor en casi un año, y estoy disfrutando de mi nueva vida como Terry Cochran. Pero,
y medio mundo mágico seguiría desconfiando de mí, pensando que soborné para escapar, como tantos otros mortífagos. Canuto sonrió. Además, puedo ayudar a una nueva generación de alborotadores a gastar bromas en Hogwarts. ¿Qué mayor honor podría pedir? Su comentario fue recibido con la risa apropiada, y Harry tuvo que admitir que su padrino tenía razón. Es cierto. Mucha gente siempre creerá que Sirius Black fue el peor mortífago de la historia, y ninguna decisión del ministerio cambiará eso. Así, no tendrás que demostrarle a todo el mundo que no eres un asesino. Y con mi nombre oficialmente limpio, no vivirá en la infamia para siempre. Luego puso una mano en el hombro de su ahijado y lo miró a los ojos. Harry, tú y Hermione me ayudaron muchísimo, y estoy en deuda contigo. No lo dudes. TM. Las siguientes semanas transcurrieron rápidamente, y Harry recibió el último cómic de la suscripción que los Granger le habían comprado el año anterior. Cuando Hermione mencionó que estarían encantados de renovarla, él estuvo de acuerdo en que sería un gran regalo de Navidad, una vez más. Por fin llegaron las vacaciones de Navidad, así que todos los estudiantes que volvían a casa para las fiestas estaban en el expreso de Hogwarts. Harry, quien, al igual que el año pasado, pasaba la Navidad con los Granger, compartía un compartimento con Hermione, Luna, Ginny y Neville. Aunque Hermione había puesto una barrera para impedir que Draco y sus matones los visitaran, parecía que había aprendido la lección, aunque, a decir verdad, no había sido tan agresivo desde la muerte de su padre. ¿Estás seguro de que a tus padres no les importará que invitemos a Terry a la cena de Navidad? Preguntó Harry. Claro que no. Simplemente les explicaremos lo buen amigo que es y que no tiene con quién pasar las vacaciones, respondió Hermione. ¿Quién es Terry? Preguntó Neville. Terry Cochran. El dueño de The Troublemakers Paradise, respondió Harry con una sonrisa. Ginny respondió con entusiasmo. ¿Lo conoces? Fred y George lo adoran. Intentarán trabajar allí este verano. Como aprendices. Harry sonrió. Lo sabemos. Los mencionó en una carta. Hermione se inclinó hacia adelante con aire conspirador. No les digas esto, pero Terry espera abrir una sucursal de Hogsmeade cuando se gradúen dentro de unos años y que ellos la dirijan. Les encantaría. Declaró Ginny emocionada. Terry Cochran ha sido su héroe más tiempo del que creen, declaró Luna desde detrás del quisquilloso que leía. A Harry le costó mucho controlar sus facciones para no revelar que sabía exactamente a qué se refería. Habían admirado a los merodeadores, incluyendo a Canuto, desde su primer año en Hogwarts. La única pregunta era cómo Luna lo sabía. Se aseguró de no mirar a Hermione a los ojos, pues se dio cuenta de que probablemente ella pensaba lo mismo que él. El niño que vivió miró a Neville y Ginny, y se sintió aliviado al ver que estaban confundidos por la declaración, pero ambos decidieron no hacer comentarios al respecto. TM. Hola, Harry. Me alegra verte de nuevo. Has crecido al menos 1 centímetro, saludó la señora Granger mientras abrazaba a la mejor amiga de su hija. Hermione estaba abrazando a su padre. Me alegra mucho verte de nuevo, Marisa, respondió, usando su nombre de pila, como le habían indicado. Tú también, Adam, añadió, mirando al padre de Hermione. ¿Qué tal el trimestre, Harry? Respondió el señor Granger, estrechándole la mano mientras su esposa e hija se abrazaban. Está bien. Gracias por dejarme quedarme en tu casa otra vez. Es un placer, respondió Marisa. Bueno, sugirió Adam. Creo que deberíamos ir al coche. Por cierto, mañana tienen cita con el dentista. TM. Los siguientes días transcurrieron bien, aunque ni Harry ni Hermione disfrutaron de sus limpiezas dentales ni del ajuste de ortodoncia. Ninguno tenía caries, y Harry recibió grandes elogios por lo bien que se había cuidado los dientes durante el último año. La principal razón por la que había decidido cuidarse los dientes al estilo Muggle, en lugar de pedírselo a Madame Pomfrey, era para ganarse la confianza de los padres de Hermione, y hasta el momento parecía que iba bastante bien. Tanto Harry como Hermione habían hecho sus deberes rápidamente, que aún estaban 4 años por debajo de su nivel mental. Harry esperaba con ilusión el tercer año, donde al menos podría cursar algunas asignaturas que no había cursado ya. Fue a la hora de cenar, al día siguiente de salir de Hogwarts, cuando la joven pareja decidió sacar el tema de los planes navideños de Sirius, aunque ya no se llamaba así. Mamá, dijo Hermione, hay alguien más a quien nos gustaría invitar a la cena de Navidad. Está bien, querida. ¿Quién es? ¿Alguno de tus otros compañeros de clase? En realidad, respondió Harry, es un amigo nuestro adulto. Se llama Terry Cochran y es dueño de una tienda de artículos de broma en el callejón Diagon. Ante esa explicación, alguien arqueó las cejas. Me sorprende que seas tan cercano a él.
Nos conocimos el verano pasado en su tienda, mintió Harry, y he seguido en contacto con él. Es un hijo de Muggles que se mudó aquí desde Australia, añadió Hermione, aunque ha estado trabajando para adquirir un acento británico. Una expresión de preocupación se dibujó en el rostro de Adam Granger. Sé que eres una celebridad en tu mundo, Harry. ¿Será que solo espera que su relación contigo beneficie a su negocio? Harry ocultó su diversión ante ese pensamiento, y se sintió sinceramente conmovido de que los Granger adultos se preocuparan tanto por él. Todavía no me ha confesado su amistad, respondió, pero puedes conocerlo por ti mismo y ver qué te parece si lo dejas venir. No le queda familia, añadió Hermione. Sus padres murieron hace unos años y no tiene hermanos ni hermanas. ¿Y tiene una tienda de artículos de broma? El paraíso de los alborotadores, dijo Harry con reverencia. Dime la verdad, preguntó Marisa. ¿Has usado alguno de sus productos en Hogwarts? ¿Podrías pasarme más patatas? Pidió Harry, evitando la pregunta. Harry, dijo Adam mientras accedía a la petición de su invitado. No es que los profesores se hayan dado cuenta. Yo no lo hice. Nadie me vio hacerlo. No se puede probar nada. Los dos adultos de la mesa, y también Hermione, rieron ante esa afirmación. Bueno, mientras no te pillen, comentó Adam hasta que su esposa se aclaró la garganta. O sea, no deberías hacerle bromas a nadie. Estás ahí para aprender, no para reírte. O sea, ¿quieres decir que te gusta la idea de que Harry haga bromas, pero crees que quiero que lo niegues? Interrumpió Marisa antes de mirar a Harry. No hagas daño a nadie, que no te pillen y, sobre todo, no metas en líos a nuestra hija. Sí, señora. Supongo que puedes invitar al señor Cochran a la cena de Navidad para que podamos conocerlo, dijo Adam. Gracias. Ark. No soporto tanta tarea. ¿Por qué no nos dejan disfrutar de las vacaciones de Navidad? Sé lo que quieres decir, Susan, respondió Anna Abbott. Ella y su mejor amiga, Susan Bones, estaban en la mansión del ministro. Susan había vivido allí con su tía desde que asumió el cargo. Amelia Bones estaba ocupada en el ministerio, así que las dos chicas estaban solas en la casa, sin contar a los 4 aurores apostados afuera, uno a cada lado. La seguridad se había mejorado desde el asesinato de Fudge. Por ejemplo, ahora no había Red Flu dentro de la casa. La habían trasladado a un pequeño edificio cercano, separado y construido para tal fin. Las protecciones nunca habían permitido que nadie se apareciera ni usara un traslador para entrar en la mansión, así que la Red Flu era el método de entrada y salida que los aurores creían que había usado el asesino de Fudge. El único misterio era cómo el asesino consiguió la contraseña de Fudge para la Red Flu. Aunque nadie sabía si lo había hecho o no, se suponía que debía cambiar su contraseña cada mes por una difícil de adivinar. Los dos Hufflepuff habían decidido terminar su tarea lo antes posible, así que en eso estaban trabajando. Actualmente, estaban escribiendo un ensayo de encantamientos que les había asignado el profesor Flitwick. Al mismo tiempo, el auror que hacía guardia fuera del muro del fondo no estaba realmente de pie. Estaba sentado en una silla acolchada conjurada leyendo el profeta. Había tenido esta misma tarea el día anterior y la encontró incluso más aburrida que el trabajo con pergaminos. Él, Mark Burke, había terminado su entrenamiento el verano anterior, de ahí su falta de antigüedad que lo llevó al servicio de guardia. Era bastante bajo, con 1,65 m, y tenía cabello castaño claro y perilla, aunque nadie podía verlo en ese momento, ya que tanto él como su silla estaban desilusionados. Sin embargo, su periódico no lo estaba. De lo contrario, no habría podido leerlo. Desde la distancia, creyó oír algo murmurado y levantó la vista del periódico para ver un rayo de luz verde que venía directamente hacia él. Eso fue lo último que vio. El hechizo de desilusionamiento, junto con la silla conjurada, desaparecieron con la muerte del auror Burke, por lo que cayó visiblemente al suelo con su DP cubriendo su rostro. Se oyó una leve risa cercana proveniente de una figura invisible. Perfecto, Severus. Eso demuestra exactamente cómo lo pilló desprevenido. Le hiciste un gran favor a ese hombre. Imagina los problemas que tendría en el trabajo si solo lo hubieran aturdido. En efecto, sombra, respondió el ex profesor de pociones, que también era invisible. Si quieres. Aunque Snape no podía ver a su nuevo amo, podía oír el conjuro Aetas Abrogo Impedimentum, que eliminaba un cuadrado de 6 pies de la pared trasera hasta que se lanzaba el contrahechizo, sin dejar ninguna evidencia. Aunque conocía el conjuro y los movimientos de varita para el hechizo, solo podía hacer un agujero de 2 pies cuadrados.
La sombra le había dicho que había necesitado más de un ritual para obtener el poder suficiente para que el hechizo funcionara lo suficientemente bien como para usarlo de esta manera. Este oscuro hechizo no solo eliminaba obstáculos físicos, sino también cualquier protección o escudo mágico. Había estado en uno de los primeros libros oscuros que la sombra había robado, y era perfecto para mantener la ilusión de poder moverse a través de las sombras para entrar en habitaciones sin entrada y no dejar pistas de cómo había sucedido. De hecho, a pesar de las sospechas de los aurores, este había sido en realidad el método de la sombra para entrar y matar a Fudge. Los dos villanos invisibles entraron rápidamente a la casa y se encontraron en un dormitorio vacío. Nos dispersaremos, ordenó el líder tras restaurar la pared. No querrían que encontraran el agujero. Además, solo les tomó unos segundos hacer otro. Cuando encuentren a la chica, aturdadla. Si hay alguien más en la casa, mátenlo. TM. Terminado, declaró Susan felizmente mientras dejaba la pluma. Ana respondió. Terminaré en un. En ese momento, la puerta se abrió y las chicas pudieron ver la silueta de un hombre desilusionado. Sin hacer ruido, un rayo rojo salió disparado de la varita del hombre e impactó a la sorprendida sobrina del ministro, mientras su amiga observaba horrorizada. La tengo, sombra. Gritó una voz que la joven señorita Abbott nunca olvidaría del corto tiempo que fue su maestra antes de decir las temidas palabras. Avada Kedavra. Ana vio el rayo de luz verde que se dirigía hacia ella y se dejó caer de la silla. El hechizo pasó por encima de ella e impactó una ventana, rompiéndola. ¿Qué pasa? Gritó una voz desde fuera de la ventana. Era uno de los guardias aurores que quedaban. ¡Ayuda! Gritó Ana a voz en cuello. Oyó a Snape maldecir antes de que su mejor amiga empezara a flotar hacia él. ¡No! Gritó, pero Susan flotaba demasiado rápido y ya había salido de la habitación. Ana salió corriendo al ver el cuerpo de su amiga doblando una esquina. Señorita Abbott. Dijo una voz desde el otro lado. Se giró y vio a un auror. Tiene a Susan. Gritó presa del pánico. Por ahí. Observó cómo el auror, junto con otros dos, corría en la dirección que ella le había indicado, solo para descubrir que no había nadie. Oyó claramente a un policía mágico decir que Mark Burke estaba muerto afuera. Cuéntanos todo lo que puedas, preguntó la aurora a cargo mientras los otros dos registraban el área. Eran el profesor Snape y alguien más a quien llamaba Sombra, respondió entre lágrimas. Luego contó la breve historia de lo sucedido. TM. La sobrina del ministro Bones secuestrada por un ex profesor de Hogwarts. Por Rita Skeeter. Ayer, mientras la ministra Bones se encontraba a salvo en su despacho, su sobrina, Sharon Bones, de 14 años, fue secuestrada de la mansión ministerial. Uno de los guardias estaba tan absorto en la lectura de su ejemplar de El Profeta que no se dio cuenta de que lo estaban asesinando. Los aurores deben recordar que mis artículos son demasiado interesantes para leerlos durante el trabajo y deberían reservarse para sus horas libres, donde se les puede dedicar la atención que merecen. La única testigo de este crimen fue su mejor amiga, Anna Anderson, también de 14 años. Irónicamente, estaban haciendo sus deberes de pociones cuando su antiguo profesor de pociones, Severus Snape, irrumpió en la habitación y golpeó a la señorita Bones con la atadura. Luego le lanzó una maldición asesina a la señorita Anderson, quien saltó por encima, antes de propinarle una patada al señor Snape por debajo del cinturón. El ruido finalmente atrajo a los demás aurores que se suponía que custodiaban la casa, así que entraron corriendo. Snape llamó a un compañero al que llamó la sombra antes de levitar a la señorita Bones, pasando a los guardias y marcharse con esta sombra. El director Dumbledore, quien ha declarado repetidamente su confianza en Severus Snape, dijo lo siguiente. Obviamente, Severus se reunió con Bellatrix Lestrange, quien decidió hacerse llamar sombra por razones personales. Debió de ir a esa misión para asegurarse de que nadie saliera herido y erró a propósito la maldición asesina que lanzó contra la amiga de Shannon. Al parecer, Bellatrix cree que la pobre Susan puede ayudar a resucitar a quien tú sabes. Hemos omitido el temido nombre que pronunció el director. Cuando le preguntaron por qué el secuestro tuvo éxito o si lo sabía de antemano, miró su reloj de bolsillo y afirmó que iba con retraso. Si Dumbledore tiene razón al afirmar que la sombra es la prisionera fugada, Bellatrix Lestrange, entonces ella ha asesinado a un ministro de magia y secuestrado a la sobrina de otro, ambos de la mansión ministerial. El ministro Bones dijo lo siguiente. Quienquiera que sea esta sombra, junto con Severus Snape, han ido demasiado lejos. Atacar a un niño es un acto de cobardía, pero atacar a mi sobrina fue el peor error de su vida. No hay roca bajo la que puedan esconderse para escapar de mí.
Voy a encontrarlos, y cuando lo haga, me rogarán que los meta en Azkaban. En casa de los Granger, Hermione no pudo evitar llorar al leer la historia. Aunque sabía que Rita había cometido muchos errores, incluyendo los nombres y las edades de las chicas involucradas, no le costó mucho averiguar quién había sido realmente secuestrado. Después de leer el periódico, Harry maldijo y juró: la próxima vez que vea a Snape, lo mataré. Por suerte, los Granger adultos no lo oyeron, pero Hermione sí. Solo asintió. La siguiente vez que estuvieron dentro del baúl de Harry, intentaron averiguar cómo podrían obtener alguna pista sobre dónde tenía la sombra a Susan, pero descubrieron que hasta que supieran dónde estaba Snape, no tendrían ni idea. Lo único que sabían con certeza era que Snape estaba bajo un encantamiento fidelio en algún lugar de Inglaterra. Le pidieron a Sirius que estuviera atento a cualquier información. La Nochebuena había sido muy parecida a la del año anterior, incluyendo su visita a la iglesia, pero Harry y Hermione solo podían pensar en Susan, preguntándose qué le estaría pasando. A sus padres les habían dicho lo que les preocupaba porque era demasiado obvio, y comprendían plenamente su preocupación por su compañera de clase. Sin embargo, se esforzaron por disfrutar de las fiestas al máximo. Este año, a Winky no le sorprendió recibir regalos de Navidad, aunque seguía muy agradecida. Una vez más, preparó un montón de postres para que los disfrutaran mientras abrían los demás regalos. Los Granger renovaron la suscripción de Harry al sorprendente hombre araña, mientras que Harry les regaló un cuadro que había encontrado en una tienda de arte Muggle. Le dio a Hermione un libro que sabía que no tenía, mientras que ella le regaló un par de guantes nuevos de buscador. Seguían cumpliendo su compromiso de no intercambiar regalos especiales hasta la siguiente Navidad, cuando oficialmente serían novios. Ambos esperaban con ilusión la visita de Terry Cochran para cenar esa noche. Harry y Hermione se alegraron al oír el timbre. Era su primera prueba para demostrar que era hijo de Muggles, como ambos le habían recordado al purasangre Sirius Black. Durante los últimos 4 meses, había estado aprendiendo todo el sentido común Muggle posible para mantener su tapadera. Hola, saludó Marisa al abrir la puerta. Usted debe ser el señor Cochran. Sí, señora Granger, soy yo. Insisto en que me llame Terry, respondió, estrechándole la mano con la derecha. En la izquierda llevaba una botella de vino. Y gracias por dejarme venir. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Terry. Insisto en que nos llames Marisa y Adam, dijo el señor Granger desde detrás de su esposa. Lo llevaron adentro y le ofrecieron su abrigo. Al quitárselo, se vio que vestía un elegante traje. Después de que Marisa comentara que había llegado puntual, todos fueron al comedor donde se servía la cena de Navidad. Los niños me dijeron que tienes una tienda de bromas, comentó Adam mientras comían. Sí. Es muy divertido. Me dijeron que eres dentista. La pequeña charla continuó durante unos minutos hasta que Adam finalmente preguntó. Me pregunto cómo te acercaste tanto a los niños cuando están en la escuela. Habían ensayado la historia que les contó Sirius. Bueno, ¿qué puedo decir? Conocí a Harry justo después de abrir la tienda y nos entendimos enseguida. También me presentó a Hermione. Cuando pedía provisiones en mi tienda, creo que 1 o 2 veces al mes, incluía una nota, y yo también le escribía mientras preparaba esos pedidos. En fin, le comenté de pasada que estaría sola en Navidad y me sorprendió mucho que me invitara. Sinceramente, no pretendía que me invitara, aunque estoy muy contenta de estar aquí. Debo decir que el pavo está excelente, Marisa. Gracias, respondió ella. La conversación fue bien a partir de ese momento. Los Granger no encontraron nada que criticar y prometieron visitar su tienda más tarde esa semana. Al mismo tiempo, la sombra había terminado de comer la cena de Navidad y miró a la niña llorando dentro de una pequeña celda. Deja de llorar, niña. Te curé, después de todo. Deberías estar feliz de que vas a vivir por ahora. Tengo muchos más rituales para los que te necesito. Mi tía me dijo que eras horrible, pero no tan horrible. Nulo espíritu. Gritó la sombra para evitar oír el nombre olvidado que una vez usó la villana. Con una mano, la sombra sujetó a Susan bajo la horrible maldición, que le impedía respirar, y con la otra tomó un vaso con un líquido rojo. A primera vista, uno podría creer que era vino, pero con una segunda mirada era fácil saber que era sangre. La sangre de Susan Bones. La sombra bebió el líquido carmesí mientras los brazos de Susan se movían desesperados. El rostro de Susan se estaba poniendo azul antes de que la sombra dejara el vaso y liberara la maldición. Mientras la víctima jadeaba, su torturador preguntó, ¿no te dije que me llamaras la sombra del dolor? Fin del capítulo.
Capítulo 24, en busca de Susan Bones. Se busca proveedor de pociones. La tienda de bromas Paraíso de los Problemáticos requiere los servicios de un maestro de pociones para un acuerdo extremadamente lucrativo. Todos los productos basados en pociones, presentes y futuros, serán fabricados y mejorados por él. Esto le permitirá al dueño más tiempo para fabricar y diseñar otros productos en este período de expansión. El dueño está dispuesto a pagar un galeón por los servicios de una persona cualificada. Los interesados pueden solicitar una entrevista en horario de oficina. Tras una larga discusión, se decidió que Terry Cochran publicaría este anuncio de El Profeta para atraer a Severus Snape a su tienda, con la esperanza de rastrearlo hasta donde Susan Bones estuviera prisionera. Aunque Harry, Hermione y Terry sabían perfectamente que el ministro Bones había emitido una orden de arresto contra Snape, esperaban que el dinero lo sacara de su escondite. Si no funcionaba, solo habrían malgastado unos pocos sicles en el anuncio. Al mismo tiempo que se publicaba el anuncio en el periódico, Harry y Hermione estaban en un McDonald's Muggle, bebidos con multijugos de adultos, sentados a una mesa esperando a Kingsley Shacklebolt. Tras no encontrar nada en la residencia de los Bones, tras colarse allí para investigar la desaparición de Susan, los intrusos del tiempo decidieron ver si los aurores habían encontrado algo que no se estuviera reportando. Harry tenía un montón de panqueques ahogados en almíbar frente a él mientras Hermione mordisqueaba un sándwich de desayuno cuando notaron que el hombre calvo entraba en la habitación. Harry se levantó y caminó hacia él. Hola, Shaq. ¿No te ves tan serio? La contraseña acordada hacía referencia al caso de Sirius Black, donde se conocieron. El jefe de aurores se giró y vio a un hombre alto y rubio de ojos azules, vestido con ropa muggle informal. Parpadeó. Hola, Tox. Cuando Harry asintió, Shacklebolt continuó. Eres más alto de lo que recordaba y vestías diferente. Sacudiendo la cabeza con decepción, el niño que vivió respondió. Seguro que un hombre como tú sabe que las apariencias engañan. Tenemos una razón para guardar el secreto. Pide tu desayuno y luego acompáñanos. Gracias de nuevo por reunirte con nosotros. Harry regresó a su asiento con Hermione. Nos conocimos una vez, pero no te di mi nombre, dijo la única mujer en la mesa. Puedes llamarme Esqui. Entonces, ¿de qué querías hablar? Muy directo, señor Shacklebolt, respondió Tox. En resumen, vamos a intentar encontrar y rescatar a Susan Bones, y queríamos saber si hay alguna información sobre su secuestro que pueda compartir. Sus ojos se abrieron de par en par, con aspecto de sorpresa. Bueno, es una oferta generosa, pero la mitad de los aurores son sujeto a las leyes del ministerio, interrumpió Esqui. Seguramente habrás visto la ventaja que tienen sobre los aurores quienes operan al margen de esas normas. Tox añadió. Seguramente la prioridad es recuperar a Miss Bones sana y salva. No quien se lleva el crédito. Algo que, de todos modos, no queremos. El hombre calvo se rascó la barbilla mientras lo pensaba. Sí, rescatar a la sobrina del ministro es nuestra máxima prioridad, y si pueden localizarla y liberarla, se lo agradeceríamos. Suspiró. Desafortunadamente, no tenemos mucha información, pero les diré lo que sabemos. TM. Unas 3 horas después de terminar su reunión con Kingsley Shacklebolt, Harry y Hermione estaban en el expreso de Hogwarts de regreso al colegio. El jefe de aurores no tenía mucha información que compartir, pero eso en sí mismo les decía algo. Este tal Sombra era minucioso. Neville, Ginny y Luna compartían el compartimento con ellos mientras Harry recordaba la conversación que había tenido con su novia después de aquella reunión. No me sorprendería que Susan estuviera retenida bajo el encantamiento Fidelius, comentó Harry. Me sorprendería que no lo fuera, lo que nos lleva a la pregunta de cómo averiguar quién es el guardián del secreto y conseguir que nos lo revele. Respiró hondo. Dudo que sea Snape, pero podría saber quién es, probablemente la Sombra. En ese caso, tendremos que encontrar la manera de capturar a la Sombra. ¿Qué pasaría si simplemente siguiéramos a Snape hasta allí? No funcionaría, Harry. No veríamos. ¿Qué pasa si alguien estaba sujetando a Snape cuando entró al edificio? Interrumpió Harry. Con cara de sermonear a un niño de 5 años, Hermione respondió. En los casos en que alguien ha logrado entrar en una casa protegida por Fidelius sin conocer el secreto, la persona no puede ver ni oír nada, como si estuviera ciega y sorda. Algunos reportaron breves destellos de visión y sonido cada pocos minutos, pero no suficientes para realizar ninguna tarea dentro de la casa protegida. Esa persona estaría indefensa ante cualquier ocupante de la casa que deseara hacerle daño. ¿Entonces dices que es mala idea? Preguntó Harry. Su novia no se dignó con una respuesta más allá de poner los ojos en blanco.
Sus pensamientos volvieron al presente cuando el carrito de refrigerios apareció frente a su compartimento y les ofrecieron comprar golosinas. Después de que los niños hicieron sus compras y la vendedora se fue, Ginny preguntó. Antes de que llegara, te quedaste en blanco por unos minutos. ¿En qué estabas pensando? Harry vio que ella y Neville lo miraban con curiosidad, mientras que Hermione parecía preocupada. Luna, como siempre, tenía la cara oculta tras un ejemplar del quisquilloso. La verdad es que estaba pensando en la pobre Susan Bones, preguntándome qué le estaría pasando. Fue terrible leer eso, incluso aunque Rita Skeeter no pudiera decidirse por el nombre de Susan, comentó Neville. Da mucho miedo pensar en eso, añadió Ginny. Estoy segura de que los Nargles la mantendrán con vida hasta que la serpiente la salve de la oscuridad, declaró Luna sin levantar la vista de su revista. Eso espero, asintió Harry, pensando en su forma animada. TM. Esa noche, durante la cena, Dumbledore no mencionó el trágico secuestro de Susan Bones, y Harry sabía exactamente por qué. Es porque sigue defendiendo a Snape. Exclamó al quedarse a solas con Hermione. Se habían colado en la Cámara de los Secretos para poder hablar de la situación con más libertad. Harry aún disfrutaba mirando las imágenes del juego Pac-Man que habían reemplazado las decoraciones de serpientes que Slytherin había puesto allí originalmente, pero ahora mismo, ni siquiera esas podían divertirlo. Claro que sí, Harry. Sabíamos que lo haría. Snape podría usarme un crucio en la mesa principal durante la cena y aún así diría, confío en Severus. De hecho, contamos con ello. Respirando hondo, respondió, lo sé. Incluso lo leímos en el periódico, pero que ignore por completo que Susan fue secuestrada por un ex profesor al que había defendido durante años, probablemente todavía esté enojado conmigo por haber hecho que despidieran a Snape. Hermione pareció pensativa por un momento. Ojalá supiéramos por qué Dumbledore confía en Snape. ¿Tenía pruebas de que se había alejado del mal? Lo cual dudo. ¿O simplemente que odiaba a Voldemort? Terminó después de fulminar con la mirada a Harry por interrumpirla. Tiene que ser eso. Declaró Harry. Tiene todo el sentido. Cualquiera que observara a Snape durante 5 minutos se daría cuenta de que no se había convertido en una buena persona, sobre todo conmigo. Pero si simplemente odiara a Voldemort por alguna razón, eso lo obligaría a colaborar con Dumbledore. Y cualquier problema que tenga con Voldemort no necesariamente aplica a la sombra, añadió Hermione. Sobre todo si fuera por un motivo personal. Quizás Voldemort mató a alguien que Snape apreciaba y quería venganza. O se cansó de la forma en que Tom tortura a sus seguidores más que a sus enemigos, sugirió Harry. Podría ser cualquier cosa, admitió Hermione, pero el punto es que si Snape solo tuviera un rencor personal contra Riddle, entonces no tendría tanto problema con la sombra. Pero Dumbledore es demasiado ingenuo para siquiera considerar esa posibilidad, resopló Harry. Siempre quiere creer lo mejor de la gente, a pesar de las numerosas pruebas en su contra. Y esa es su mayor debilidad, concluyó Hermione. Si bien esa actitud podría funcionar para un líder religioso que intenta ayudar a alguien a cambiar su comportamiento, es ciertamente inapropiada para un hombre con la posición de Dumbledore. Es decir, en el mundo Muggle, nadie con el historial de Snape conseguiría jamás un puesto de profesor en una escuela pública. Aunque los profesores Muggles no sean perfectos, y algunos incluso sean crueles, ninguno es un asesino conocido, e incluso los más crueles no pueden salirse con la suya con un comportamiento tan descarado como el de Snape. Harry asintió. Al menos tendrían que ocultar su favoritismo y no anunciarlo públicamente. Y eso sin mencionar el daño que la actitud de Dumbledore ha causado en su puesto en el Wizengamot durante todos estos años. ¿A cuántos culpables ha dejado impunes? Se preocupan mucho más por los criminales que por las víctimas, asintió Harry, pensando en cómo dejó a sabiendas que Malfoy caminara por la escuela durante un año con una marca tenebrosa, casi matando a Katie Bell y a Ron Weasley, imponiéndole el imperio a Rosmerta y finalmente llevando a los mortífagos a la escuela, todo porque quería apartar a Draco del camino de la oscuridad. Y todo el mundo confía plenamente en su juicio erróneo. TM. Al día siguiente, Dumbledore, como Harry, Hermione y Sirius sabían que haría, demostró que seguía del lado de Snape al entrar en la tienda del callejón Diagon conocida como el paraíso de los alborotadores, justo cuando Terry Cochran, alias Sirius Black, cerraba la puerta. Inmediatamente reforzó sus escudos de oclumancia al notar al visitante en su tienda. ¿Puedo ayudarle? Le preguntó al hombre de túnica púrpura, sombrero puntiagudo y larga barba blanca que se le había acercado. Recordó que no debía conocer su identidad. Buenos días, señor, respondió Albus con un brillo en los ojos.
¿Es usted, por casualidad, el dueño? Sí, señor. Terry Cochran a su servicio. Cualquiera que sea su necesidad de bromas, seguro que tengo justo lo que necesita. Sin embargo, estamos a punto de cerrar, así que, aunque sus productos son bastante interesantes, estoy aquí por otro asunto. Se trata de su anuncio para un maestro de pociones. Ah, sí. ¿Le interesa postularse? Entonces pase. Permítame conseguirle una solicitud, señor. El director abrió un poco los ojos al no ser reconocido. Dumbledore, Albus Dumbledore. No creo que hayas ido a Hogwarts, pero quizá hayas oído hablar de mí. Sí, respondió Sirius mientras cerraba la puerta tras ellos. He oído hablar de ti. Eres el director de esa escuela. Ahora que mencionaste tu nombre, creo que he visto tu tarjeta de la rana de chocolate. Sí. Unos dulces deliciosos, si me permiten decirlo. No estoy aquí porque desee personalmente el trabajo que anunciaron. Represento a otra persona. Oh. Si es uno de tus estudiantes, me temo que necesito a alguien con más experiencia. No, señor Cochran. El hombre al que represento es un maestro de pociones con mucha experiencia. Incluso enseñó pociones en Hogwarts antes de empezar a elaborarlas por su cuenta para venderlas a muchas empresas. Terry sonrió ampliamente, fingiendo no tener ni idea de a quién se refería Albus. Suena prometedor. Envíamelo y con gusto lo entrevistaré. Puede que le resulte difícil venir aquí personalmente, pero puedo garantizar la calidad de su trabajo. Aunque no dudo de su palabra, director Dumbledore, insisto en entrevistar personalmente a cualquiera que contrate. Puede decirle que valdrá la pena. Este negocio está creciendo mucho, así que hay muchas ganancias disponibles para la gente adecuada. Dígale que esté aquí a las 7 p.m. el viernes y lo entrevistaré. Le pediré que prepare algo durante la reunión, así que dígale que esté preparado. Si es tan bueno como dice, llegaremos a un acuerdo que nos beneficie a ambos. Les transmitiré el mensaje, prometió Dumbledore alegremente antes de salir. Sirius cerró la tienda y contactó de inmediato con su ahijado. El viernes por la noche, todos estaban listos para el plan. Terry Cochran estaba dentro de su tienda, mientras que Harry y Hermione, con capas de invisibilidad, estaban cerca. Habían pensado en colocar encantamientos o dispositivos de escucha dentro de la tienda de bromas, pero Sirius creía que Snape los encontraría. Debía tener mucho cuidado, ya que la ley lo buscaba. Harry se tensó al ver aparecer a su objetivo justo afuera de la tienda. ¿Recuerda el plan?, susurró Hermione. Lo sé, susurró. Severus llamó a la puerta, que se abrió al instante. Justo después de que Snape entrara y la puerta se cerrara, la joven pareja se acercó mucho más y esperó, bebiendo la poción multijugos aproximadamente una hora después de que se cerrara, según el plan. Usted debe ser el maestro de pociones que mencionó el profesor Dumbledore, saludó Terry con una sonrisa. Sí, señor Cochran. Me llamo Severus Snape. El fugitivo tenía la mano en la varita, listo para desmemoriar al tendero si era necesario. ¿No he leído tu nombre en el Profeta últimamente?, preguntó. Ah, sí. Ese artículo que no pudo decidir si Susan o Sharon Bones fueron secuestradas. Supongo que también se equivocaron con el nombre del secuestrador. ¿Tengo razón? Sí, coincidió Severus. La información inexacta de ese supuesto periódico es bastante molesta. Sin duda. En fin, ¿por qué no me cuentas tu experiencia con la poción antes de que te pida que prepares la poción pimentónica? Hablaron un rato, mientras Sirius seguía fingiendo que le gustaba Snape, quien preparó un lote perfecto de la poción solicitada. Luego regatearon los precios y Terry prometió enviarle un pedido por lechuza, junto con las instrucciones para sus productos, la semana siguiente. La puerta se abrió de golpe unos 70 minutos después de haberse cerrado, y Harry siseó de inmediato. Imperio. Ya había estado apuntando con su varita. La imperdonable maldición golpeó a Snape, quien intentó combatirla, pero el chico que se entrometió con el tiempo estaba usando su varita personalizada, que era bastante poderosa. Haz un traslador que nos lleve justo afuera del edificio donde se encuentra retenida Susan Bones. Ordenó Harry en silencio al exdirector de Slytherin. Obedeció, y los tres compañeros pudieron agarrar el pergamino que Severus había usado justo a tiempo de sentir el familiar tirón detrás del ombligo. Harry cayó de trasero al aterrizar, perdiendo la concentración lo suficiente como para que la mirada vidriosa desapareciera de los ojos de Snape. Sin decir palabra, echó a correr hacia un edificio que los demás no podían ver. Harry se puso de pie de un salto y corrió hacia su eterno enemigo, saltando sobre él justo cuando Severus abría la puerta invisible y ambos caían dentro.
Harry se sentía tan desorientado como advertían los libros sobre el encantamiento Fidelio. Estaba en completa oscuridad y silencio, pero aún sentía a Snape, así que le dio un puñetazo en la cara antes de sacar su varita y aplicarle un hechizo imperio al profesor de pociones para que liberara a Susan Bones. Harry siguió agarrado del brazo de Snape y caminando, con la esperanza de que realmente estuviera controlando a su némesis. Después de 5 minutos, dejaron de moverse. Por un instante, Harry pudo ver y oír lo que ocurría. Vio a Snape abrir la puerta de una jaula y vio a Susan, con un aspecto terrible, tendida en el suelo mirándolos. Oyó una voz familiar que gritaba a sus espaldas. ¿Qué haces, Severus? Crucio. Harry se dio cuenta de inmediato de que la maldición no iba dirigida a Snape, sino a sí mismo, y empezó a retorcerse de dolor en el suelo. Aumentando al máximo su oclumancia, no para detener el dolor, sino para no perder la cabeza, apretó la varita con más fuerza y la apuntó hacia donde lo golpeaba la maldición. Reducto. Gritó. Bajo la oscuridad del encantamiento Fidelio, no podía saber si había dado en el blanco, pero el dolor cesó. Sintió una patada en la cara y la agarró con el brazo libre, haciendo tropezar a Snape antes de sentir una mano más pequeña que le tocaba el hombro y tiraba débilmente de él. Esperaba que fuera Susan y se levantó diciendo, «Tendrás que guiarme hasta la puerta porque no veo nada». Entonces apuntó con su varita hacia donde creía que estaba Snape y empezó a disparar a aturdir, sabiendo que si impactaba en cualquier punto de su atacante, lo derribaría. Continuó moviendo la varita, disparando el hechizo a ciegas, para cubrirlo, mientras Susan lo guiaba lentamente, hasta que sintió que ella guiaba su mano y la sujetaba. Entendiendo la indirecta, disparó otro aturdir. Aunque hubiera preferido usar un reducto, sabía que no dejaría a nadie fuera de combate a menos que impactara en la cabeza o el pecho, lo cual no podía garantizarse. Susan entonces movió la mano de él en otra dirección, así que él hizo lo mismo. Finalmente, Susan soltó la mano de su varita y arrastró débilmente su brazo, lo que llevó a Harry a creer que había dado en el blanco. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se abrió una puerta y pudo ver y oír de nuevo. Vio a su novia, con el cuerpo de una mujer mayor, preocupada y enojada a la vez. Estaba a punto de gritarle cuando notó que sus ojos se posaban en la persona que había rescatado. Sabía que Hermione le daría una reprimenda más tarde, pero ahora mismo estaba más preocupada por la crisis inmediata. Susan. Llamó Hermione mientras se acercaba. Tenemos que llevarte a San Mungo. En ese momento, Harry maldijo al sentir que se le pasaba el efecto de la poción multijugos. En lugar de parecer un hombre adulto, volvió a ser el mismo. «¿Harry?», preguntó Susan sorprendida mientras Harry la veía bien por primera vez. Tenía la ropa rota y estaba sucia. Su piel estaba pálida y era evidente que estaba desnutrida. También tenía una cicatriz sobre el ojo izquierdo, donde un cuchillo la había cortado. Tenía más cicatrices, pero esa era la peor. «Por favor, no se lo digas a nadie», pidió antes de sacar una petaca de su bolsillo y beber de ella, volviendo a su forma anterior. «Sí, si tú lo dices». «Gracias». Miró a la chica. «¿Eres Hermione?» «Sí, pero ¿eres Neville?» «No», respondió Sirius. «Soy un amigo adulto de alguien. Solo di que Tox y Skeet te rescataron. No me menciones para nada». «Neville no sabe nada de esto», dijo Hermione mientras Sirius hacía un traslador al hospital mágico, «y por favor, no se lo digas a nadie». Suspiró mientras Susan asentía. «Intentamos detener a la sombra en secreto, pero ahora mismo ni siquiera sabemos quién es». Con una media sonrisa, la cansada víctima respondió. «Sé quién es la sombra. El verdadero nombre de la sombra es TM. Fin del capítulo. Capítulo 25, cortesía de la sombra. El verdadero nombre de la sombra es Dolores Umbridge», declaró Susan, provocando que sus rescatadores se quedaran sin aliento. «¿Qué?», exclamó Harry. «Era subsecretaria de Fudge», respondió la cansada, hasta que se emborrachó y destrozó algo en el departamento de misterios. «Mi tía me dijo que Fudge estaba horrorizado y ni siquiera la dejó explicar lo sucedido en su juicio simulado». «¿Tu tía estaba allí?», preguntó Hermione. «Sí. Creo que el tiempo que Umbridge pasó en prisión la volvió aún más loca que antes». «El traslador está listo», interrumpió Sirius Terry. «Saldrá en 5 segundos, y de todas formas no queremos quedarnos aquí». Le entregó una pluma a Susan. «Esto te llevará al vestíbulo de San Mungo. Lamentablemente, no podemos acompañarte. Ponte bien».
Gracias, respondió Susan antes de desaparecer. Salgamos de aquí, sugirió Hermione, instando a los tres a aparecerse, no sin antes vislumbrar a la sombra del dolor abandonando la casa protegida por Fidelius. Estaba más delgada y pálida que antes, su piel parecía casi blanca, y vestía una túnica rojo sangre, pero su identidad era innegable. El trío desapareció con un fuerte estallido. TM. Es mi culpa. Gritó Harry antes de golpear la pared de la cámara secreta. Había estado aturdido desde que oyó el nombre de la sombra y apenas recordaba haber vuelto a Hogwarts. Desde luego, no se dio cuenta de que Hermione le aseguraba a Sirius que lo calmaría. Estaba tan aturdido que ni siquiera notó el daño que se estaba haciendo en la mano derecha. Hermione sabía que tenía que detenerlo antes de que causara un daño irreparable. No es tu culpa. Le gritó. Detente antes de que te hagas más daño. Le agarró la mano, haciéndole darse cuenta de sus heridas. ¡Ay! Es culpa mía, argumentó mientras ella le curaba la mano rota y ensangrentada. Y puedes decir lo que quieras, pero la verdad es que no tuve que tenderle una trampa a Umbridge para que fuera a Azkaban. Debería haber esperado a que regresaras antes de... Necesitábamos el giratiempo antes de que empezaran las clases, así que hiciste bien en ir a esa misión. Suspiró. Me reí tanto como cualquiera cuando vi su foto en el periódico cuando la arrestaron. No había forma de saberlo. Tenía que vengarme, ¿no? Debí saber lo que los dementores le harían a alguien como ella. Ya estaba prácticamente loca. La llevaron al límite. Debió haber salido de prisión justo antes de que liberáramos a Sirius, comentó Hermione, dándose cuenta de que nada de lo que dijera absolvería a Harry de sus sentimientos de culpa en ese momento. Y de inmediato robó todos los libros oscuros que pudo encontrar, añadió Harry, y se hizo poderosa para no poder volver a Azkaban. Es todo culpa mía. Hermione suspiró, dándose cuenta de que iba a ser una larga noche. TM. Rescatada la sobrina del ministro. Se revela la identidad de la sombra. Por Anna Jessie. Parece que el ministro Bones cuenta con más apoyo que solo los aurores, ya que dos ciudadanos comunes, conocidos como Tox y Ski, lograron encontrar y rescatar a Susan Bones. Según el auror jefe Kingsley Shacklebolt, el dúo ya había capturado al menos a un mortífago y lo había entregado al ministerio, pero el señor Shacklebolt no reveló la identidad de dicho criminal. Susan Bones, de 12 años, fue trasladada a San Mungo anoche alrededor de las 8 de la tarde. Sufría de desnutrición y presentaba varios cortes que, según reveló, se debían a rituales en los que sus captores, la sombra del dolor y su asistente, Severus Snape, la obligaron a participar. Los sanadores esperan que se recupere por completo de su terrible experiencia. Cuando los aurores le preguntaron, reveló que sabía exactamente quién era su captor, la sombra. Dolores Umbridge, ex subsecretaria principal del exministro Cornelius Fudge. Hace aproximadamente un año y medio, Umbridge fue arrestada en el ministerio por... Hermione y Harry leyeron el artículo sentados a la mesa de Gryffindor la mañana después del rescate. El niño que vivió miró a la mejor amiga de Susan, Anna Abbott, sentada a la mesa de Hufflepuff, y la vio más feliz que nunca desde antes de Navidad. Una vez más, el director no mencionó a Susan Bones ni a Severus Snape. TM. Terry Cochran, alias Sirius Black, contactó a Snape con una lista de productos de pociones para que los fabricara, con el fin de ocultar su participación en el rescate de Susan Bones. Sin embargo, no recibió respuesta alguna. No estaba claro si Snape sabía que había participado en la trampa o si simplemente sabía que alguien sabía que había estado allí, pero obviamente el maestro de pociones no quería correr riesgos. Sirius casi esperaba que Dumbledore apareciera y expresara su decepción por haber engañado a Snape de esa manera, pero nunca ocurrió. El tiempo pasó rápido, y pronto habían pasado algunas semanas desde el rescate, y Susan Bones llegó a Hogwarts con aspecto saludable, aunque si la mirabas a los ojos, podías ver que ya no era una niña inocente. Tenía una cicatriz notable en la frente, pero no tenía forma de rayo, sobre el ojo izquierdo, junto con unas 10 más que ocultaba su túnica de Hogwarts. Los guardias aurores la habían escoltado hasta el edificio, pero se separaron de ella al entrar en el gran comedor para unirse a sus compañeros de clase para el desayuno. Apenas había dado unos pasos cuando Anna Abbott prácticamente saltó de la mesa de Hufflepuff y corrió a abrazar a su mejor amiga. Harry no supo quién lo empezó, pero pronto la mayor parte del gran comedor aplaudió a la sobrina del ministro, que tanto había sufrido, y él se unió a ellos. Después de un minuto, Dumbledore subió a su podio y proclamó con un brillo en los ojos. Bienvenida de nuevo, señorita Bones. Como puede ver, todo Hogwarts está encantado de tenerla entre nosotros una vez más. Por favor, acompáñenos a desayunar.
Los panqueques están deliciosos. Hermione se volvió hacia Harry. Obviamente, Dumbledore tuvo que reconocer la presencia de Susan, pero aún así no dijo nada sobre su terrible experiencia ni sobre la participación de Snape en ella. Yo también lo noté. Simplemente no quiere admitir, ni siquiera a sí mismo, que se equivocó al decir que Snape se volvió bueno. Neville, que estaba sentado con ellos, comentó. Tienes razón. Nunca lo pensé, pero Dumbledore tuvo a ese mortífago aquí durante más de 10 años, protegiéndolo mientras se metía con estudiantes como yo, y todavía no admite que estuvo mal. Creo que el ministro Bones también se está cansando de eso, comentó Hermione. Parece que esos aurores quieren hablar con él. Harry miró hacia la mesa principal y notó que los aurores que habían escoltado a Susan se acercaban al director, sin duda para interrogarlo una vez más sobre el paradero de Snape. TM. La siguiente vez que los entrometidos vieron a Susan fue en herbología, donde trabajaron con las mandrágoras adolescentes que habían estado en Hogwarts desde septiembre. Susan les sonrió rápidamente, pero esa fue toda su comunicación hasta ese sábado, cuando Hermione estuvo sola en la biblioteca. Hola, Hermione, saludó Susan cuando se acercó a la mesa donde estaba sentado el genio de Gryffindor. Nerviosa, respondió. Hola, Susan. ¿Podemos hablar en un lugar un poco más privado? ¿Podrías llamar a Harry? Por supuesto. Ven conmigo. Llevó a la chica de Hufflepuff a un aula vacía en el 7º piso de Hogwarts y le pidió que esperara unos minutos mientras entraba en la sala común de Gryffindor a buscar al niño que vivió. Al regresar, la pareja guardó silencio mientras lanzaban múltiples encantamientos de privacidad para asegurar que nadie escuchara la reunión. Al darse cuenta de lo que hacían, Susan también guardó silencio. Finalmente, Harry rompió el silencio. Hola, Susan. ¿Cómo te sientes? Preguntó preocupado. Los médicos dicen que estoy en perfecto estado de salud, respondió. Solo quisiera que la gente dejara de mirar mis cicatrices. Suspiró y miró la frente de Harry. Supongo que sabes cómo es eso. Él asintió. Hermione me dijo que querías hablar con nosotros. Tras respirar hondo, la pelirroja les dijo. Antes que nada, quería agradecerles. Eso no es necesario, interrumpió Hermione. Es necesario para mí, respondió ella. Además, como seguramente leíste en los periódicos, les dije lo que me dijiste. Sí, respondió Harry con una sonrisa. Gracias. De nada. ¿Y cuál es la verdadera razón por la que quieres vernos? Preguntó Hermione. La expresión de la chica se endureció, y era fácil ver cómo había sobrevivido a su cautiverio. Quiero ayudarte a luchar contra Umbridge y Snape. La joven señora Bones deseó haber traído una cámara para capturar las expresiones de asombro en los rostros de sus héroes. No, dijo Harry al recuperar la voz. Es demasiado peligroso. ¿Pero no es demasiado peligroso para ti? Replicó Susan. No has sido entrenado, argumentó Hermione. Puedo aprender. Los miró a los ojos uno por uno. Soy demasiado joven para unirme a los aurores. Esta es mi única oportunidad. ¿Por venganza? Preguntó Hermione. Porque si es eso, yo. Respirando hondo, la pelirroja admitió. La venganza es parte de ello, sí, pero es más que eso. He visto de primera mano lo malvados que son. Hacen que quien tú sabes. Voldemort. Interrumpió Harry. No podría con un bebé y la gente todavía teme pronunciar su nombre. Si te da demasiado miedo pronunciar el nombre de un muerto. Voldemort. ¿De acuerdo? Voldemort. ¿Eso te hace feliz? Harry sonrió levemente. Un poco. La miró a los ojos y sintió determinación. La misma determinación que lo había llevado a tantas aventuras. La misma determinación inquebrantable que hizo que Hermione lo siguiera al infierno y de vuelta. Miró a Hermione. Va en serio. Suspiró. ¿Qué te parece? Hermione lo pensó durante 15 segundos mientras miraba a su novio y luego a Susan a los ojos. Veamos qué tan decidida es, ¿de acuerdo? Nos batiremos en duelo. Harry, tú, el árbitro. Nada de maldiciones imperdonables, lucha hasta que uno esté inconsciente o se rinda, eso es todo. Harry retrocedió en silencio contra la pared para observar la pelea. ¿Qué? Exclamó Susan. Yo. Si no quieres unirte a nosotros, simplemente dilo. No es eso. Es que yo. Tienes que sacar tu varita si no quieres caer sin luchar. A regañadientes, la niña obedeció, decidida a demostrar su valía. ¿Listos? Dijo Harry. 1, 2, 3, comiencen. Una fracción de segundo después de que Harry lo anunciara, Susan sintió una maldición en el pie y cayó al suelo.
Al ver que su oponente seguía apuntándole con su varita, rodó, escapando por los pelos del siguiente maleficio. Al ponerse de pie, notó que su pie izquierdo sangraba y le dolía. Apuntó a Hermione con su varita. ¡Qué estupidez! Hermione levantó silenciosamente un escudo que bloqueó fácilmente el hechizo y lanzó un maleficio que le rompió la pierna derecha a Susan, dejándola caer al suelo. ¿Ese es el hechizo con el que quieres golpear a la sombra? ¿Un aturdidor? Lanzó varios maleficios punzantes a Susan, quien se negó a reconocer su dolor mientras miraba fijamente a su oponente. ¿Crees que Snape no la revivirá? ¿O planeas aturdir a ambas? Se burló. Irán a la cárcel. Replicó Susan. Umbridge ha estado ahí. No ayudó. Ese viejo idiota que controla el Wisengamot mantendría a Snape fuera haga lo que haga, dándole una segunda oportunidad para lastimar a gente como tú. Lanzó otro hechizo, rompiéndole el brazo izquierdo a Susan. Reducto. Gritó Susan, lanzando un hechizo sobre la mano derecha de la sorprendida chica, haciéndole soltar su varita. La Hufflepuff se relajó y miró su pie sangrante antes de recibir una patada en la cabeza, que la dejó inconsciente. ¿Tenías que ser tan cruel, Hermione? Preguntó Harry irritado. Sí, lo hice. Si no puede usar maldiciones letales, no queremos que pelee con nosotros. Además, teníamos que asegurarnos de que no se rindiera fácilmente. Creo que ya lo demostró mientras estaba prisionera, argumentó Harry. Eso es diferente a la batalla. Ignorando ese comentario, Harry comenzó rápidamente a curar las heridas de Susan mientras Hermione curaba las suyas. Una vez curadas todas sus heridas, Harry despertó a la chica de Hufflepuff. ¿Estás bien? Hermione estaba un poco demasiado. Estoy bien, Harry. Se giró hacia Hermione. Entiendo las lecciones que me enseñaste, pero no disfruté la clase. Nunca dudaré en usar maldiciones poderosas en una pelea y jamás le daré la espalda a un oponente consciente. Bien, respondió Hermione, antes de ofrecerle la mano a la niña para ayudarla a levantarse. Siento haber sido tan dura contigo, pero la gente con la que peleamos es. Sé lo cruel que es la sombra del dolor, interrumpió con una expresión oscura. Hermione se volvió hacia Harry. Primero, necesitamos que ella jure guardar secreto, y luego le enseñaremos oclumancia y duelo. TM. Durante los meses siguientes, Harry y Hermione comenzaron a entrenar a Susan rigurosamente, asegurándose de no revelar nada sobre la sala de los menesteres, la cámara de Pac-Man, su giratiempo y, sobre todo, su intromisión temporal. Sin embargo, ella no los frecuentaba abiertamente, así que ni Neville y Anna, la mejor amiga de Susan, sabía nada de ese arreglo. Al mismo tiempo, los aurores no se acercaban a capturar a Umbridge, aunque se habían producido más desapariciones y Kingsley había sido informado por uno de sus otros contactos de que la sombra había comenzado a reclutar. Compartió esa información tanto con su jefe como con Tonks. Amelia Bones había logrado destituir a Dumbledore de todos sus cargos debido a su negativa a revelar el paradero de Snape, incluyendo el de director, para sorpresa de todos, aunque oficialmente Albus se había retirado. El hecho de que un hombre al que Dumbledore había protegido y mantenido como profesor durante tanto tiempo participara en la captura y tortura de un estudiante le dio el impulso para ir aún más lejos de lo que Fudge había podido en la otra línea temporal. Todo lo que dijera sobre el espionaje de Snape fue ignorado una vez que Susan testificó sobre la participación de Severus en su tormento. Aún así, el anciano logró evitar la cárcel reclamando todos los favores que había conseguido a lo largo de los años. Se rumoreaba que estaba reviviendo la Orden del Fénix para combatir a la sombra, pero Harry fue el último a quien se le diría eso. McGonagall era directora interina hasta el final del año escolar, aunque había dejado claro que no quería que el puesto se volviera permanente. TM. ¿Está todo en su sitio, Severus? Él y su jefe estaban en su nuevo cuartel general, otro almacén abandonado bajo el hechizo de Fidelius. Sí, sombra. Nuestro agente robará uno la semana que viene. Solo uno. Gritó Dolores Umbridge, cuyo nombre provenía de las raíces latinas de dolor y sombra, respectivamente. Apuntó con su varita a Snape, con la intención de torturarlo. Sí, señora, respondió a la defensiva. Si ocurre un accidente donde los guardan y falta uno, nadie pensará nada. Sin embargo, si desaparecen varios, todos sabrán lo que planeamos y se prepararán en consecuencia. Convirtiéndolo en un gesto inútil, completó, antes de tomar su taza rosa y beber un sorbo de té. Muy bien. Tendremos que conformarnos con una de esa arma en particular. Es una lástima que sean tan escasas y maduren tan lentamente. Muy bien. Si eso es todo, me voy. El viejo tonto espera su informe falso.
se dio la vuelta para irse. Ejem, ejem. Se detuvo en seco y se giró. Sí, sombra. Con calma, le recordó. Que nada arruine este plan. No toleraré otro fracaso. Soltó una risita. Si fallas, tengo el ritual perfecto para que participes. Otra risita. Buen día, Severus. TM. Las vacaciones de Pascua acababan de empezar y muchos estudiantes, entre ellos Harry, Hermione y Susan, se alojaban en el castillo durante las vacaciones. Ese trío estaba ahora en el baño de Myrtle la Llorona y, por suerte, el fantasma no estaba allí en ese momento. ¿Por qué estamos aquí, especialmente tú, Harry? Preguntó la Hufflepuff. Prácticamente la habían obligado a seguirlos sin revelar el destino, tras pedirle que llevara una escoba encogida en el bolso. Porque has aprendido suficiente oclumancia como para confiarte algunos de nuestros secretos, respondió Harry mientras sacaba un pequeño globo terráqueo de su bolsillo. Toma. Esta es una esfera de pensamiento donde se graba un recuerdo. Se la ofreció y Susan la tomó. ¿Para qué sirve? Hermione le ordenó. Sosténlo frente a este lavabo y golpéalo con tu varita. La niña obedeció y pareció asustada al ver una pequeña serpiente hablando Parcel, lo que provocó que los lavabos se separaran, revelando un gran agujero. Harry le había dado un recuerdo de sí mismo como Tox abriendo la entrada. Le explicó. Esta es la entrada a nuestro cuartel general, la legendaria Cámara de los Secretos. Mientras Susan Bones aprendía sobre la cámara, se partía de risa con las imágenes de Pac-Man que habían reemplazado la decoración original de Salazar, las formas anímagas y el giratiempo. Se produjo un disturbio en uno de los invernaderos. Cuando la profesora Sprout descubrió el problema, al parecer se había producido un pequeño incendio y algunas de sus plantas habían sido destruidas. No pudo determinar quién o qué causó el incendio. TM. Faltaba aproximadamente una semana para la salida de clases, y el callejón Diagon estaba abarrotado como siempre. Era exactamente mediodía y hacía un día precioso. Salía el sol y muchos magos y brujas, junto con sus hijos pre-Hogwarts, estaban haciendo sus compras, cuando algo apareció desapercibido en medio de la calle. Era una especie de planta mágica, aunque parecía un enano adulto con arbustos creciendo en su cabeza. Pegada a ella había una nota que simplemente decía, cortesía de la sombra. La planta emitió un fuerte grito. TM. Fin del capítulo. Capítulo 26, Ataque. Ataques de las sombras en el callejón Diagon. 25 muertos y 23 heridos. Por Anna Jessie. Ayer al mediodía, reinaba la paz en el callejón Diagon. Las familias salían a hacer la compra. Las madres paseaban a sus bebés en cochecitos. Una pequeña planta apareció en esta escena común, convirtiéndola en una pesadilla. Una mandrágora adulta se levantó y empezó a gritar. Muchos recordarán de herbología que el grito de la mandrágora es fatal para quien lo oye. Había 25 personas, casi la mitad niños, que estaban lo suficientemente cerca como para comprobarlo por sí mismos. 23 personas que no estaban lo suficientemente cerca como para recibir el sonido completo también se vieron afectadas. Algunas han perdido la audición y otras la razón. Cuando los aurores finalmente pudieron entrar en la zona, tras silenciar a la mandrágora, encontraron una nota que decía, cortesía de la sombra. Aquellos de ustedes que han estado al tanto de las noticias recordarán que la sombra no es otra que Dolores Umbridge. ¿Quién? ¿Cómo pudo? Preguntó Hermione mientras dejaba el profeta sobre la mesa. Con lágrimas en los ojos, miró a su compañera. Un arma mágica de destrucción masiva, comentó Harry con tristeza mientras recogía el periódico y hojeaba el artículo que había silenciado a casi todo el gran comedor minutos después de la llegada del correo. Más cruel que el señor oscuro y el doble de Bill, citó la profecía que Luna había hecho hacía tanto tiempo. Respiró hondo antes de decir, he perdido el apetito, y se levantó. Yo también. Ninguno de los dos notó que la mayoría de los demás estudiantes también se habían ido. Es difícil desayunar después de enterarse de una noticia así. Por suerte, los exámenes finales ya habían terminado la semana anterior y solo esperaban las calificaciones esta última semana, porque no muchos habrían tenido ganas de ir a clase. Harry y Hermione caminaron en silencio hacia el baño de Myrtle la Llorona, deteniéndose solo para asegurarse de que nadie los viera cuando Harry entró. Se transformó en Tox y siseó. Abre. TM. Aproximadamente un minuto después de cerrarse la entrada a la Cámara de los Secretos, Susan Bones entró al baño. Había visto a sus amigos entrenadores levantarse tras leer el periódico y estaba bastante segura de a dónde iban.
Para que no fuera tan obvio, esperó a que los demás salieran del comedor y les dijo a sus amigos de Hufflepuff que quería estar sola, sabiendo que siempre le habían dado espacio para lidiar con los recordatorios de su terrible experiencia con la sombra en privado. Sacó la esfera de pensamiento que le habían dado los entrometidos del tiempo y la activó, abriendo el lavabo. Siguió la cámara hasta llegar a lo que llamaban el salón de Pac-Man, por la nueva decoración. Al abrir la puerta, oyó la voz de Harry. Es culpa mía. ¿Por qué tuve que hacerlo? Si no lo hubiera hecho, ninguna de esas personas habría muerto. Susan no habría. Hola, Susan, interrumpió Hermione, que estaba de cara a la puerta. Su rostro tenía una expresión cautelosa. Harry se giró al instante, y la chica de Bones se dio cuenta de que había estado llorando, aunque se había secado los ojos antes de girarse. Al no ver otra opción, formuló la pregunta natural. ¿Qué hiciste, Harry, para que esto sea tu culpa? Respiró hondo. Te dije que me colé en el ministerio para conseguir el giratiempo. Susan asintió, pero no dijo nada. No te conté lo que pasó allí. Conocí a Umbridge y terminé dejándola aturdida. Suspiró. Podría haberla dejado así, pero no lo hice. Hice que pareciera que se había emborrachado y había roto los giratiempos. Me pareció gracioso. Soy la razón por la que fue a Azkaban, la razón por la que se volvió loca. La razón por la que se convirtió en la sombra, terminó Susan en voz baja mientras Harry agachaba la cabeza. Lo miró en silencio unos instantes antes de decir, con razón estás tan decidido a luchar contra ella. Hermione los observó en silencio mientras Harry miraba al suelo. Lo siento, Susan. Nunca quise. No te culpo, Harry. No le dijiste a ese monstruo que me secuestraran y que matara a esa gente. Es igual de fácil culpar a Fudge o a mi tía por no escuchar sus alegatos de inocencia. Es igual de fácil culpar a todo el sistema que usa dementores como guardias. Sin embargo, Umbridge decidió ser malvada mucho antes de que eso sucediera. He pasado mucho tiempo con ella. Disfruta torturando a la gente. Nadie me convencerá de que no habría torturado a otros si no hubiera ido a la cárcel. Harry la miró sorprendido. ¿Qué? ¿Esperabas que te gritara y aceptara que fueras tú quien fuera a prisión por sus crímenes? No, no sé cómo esperaba que reaccionaras. Supongo que estoy horrorizado por lo que pasó. Ni siquiera Voldemort mató a tanta gente a la vez. Sé que suena morboso, comentó Hermione con gravedad, pero podría haber sido mucho peor si le hubiera puesto un encantamiento Sonorus a la mandrágora. Supongo, asintió Harry. Lo principal es encontrar la manera de evitar que vuelva a hacer algo así. TM. En otro lugar, la sombra del dolor y el príncipe mestizo celebraban el pánico que habían sembrado con el ataque. La radio anunciaba que la mitad de las tiendas del callejón Diagon habían cerrado por temor a otro asalto. Necesitamos usar este miedo a nuestro favor, declaró Umbridge. Severus, llama a nuestros nuevos reclutas. Podemos asaltar una casa de sangre sucia y matar a los padres mientras sus hijos aún están en la escuela. Conozco a la sangre sucia, respondió Snape con una sonrisa. De repente, la expresión de Snape cambió y miró su reloj, que parecía uno analógico negro normal, pero marcaba exactamente el mediodía, a pesar de que eran casi las 10 de la mañana. Dumbledore quiere una reunión, le dijo a la sombra. Seguro que está molesto por nuestro triunfo de ayer y quiere que se lo explique. Mientras bebía un sorbo de una taza de té rosa, Dolores sonrió. Podríamos usar esto a nuestro favor. Dile a ese viejo idiota que no sabías nada de ese ataque y que crees que me he pasado, y tráelo aquí. Sonrió mientras ajustaba la hora en su reloj, indicándole a Dumbledore cuándo se encontrarían en la casa segura designada. TM. Esa noche, Adam y Marisa Granger estaban acurrucados juntos en su sofá, alternando entre ver una película y besarse, cuando fueron interrumpidos por un fuerte timbre que ya habían oído una vez antes. Cuando Harry y Hermione estaban demostrando las protecciones que habían instalado. ¿Esa es la alarma mágica, no? Preguntó Marisa mientras una expresión de pánico se apoderaba de su rostro. Adam asintió mientras se levantaba corriendo hacia la ventana. Descorrió la cortina justo a tiempo para recibir un hechizo. Cayó inconsciente mientras su esposa observaba horrorizada. Le habían cercenado la oreja y tenía un gran trozo de vidrio en el ojo derecho. Gritaba de dolor cuando oyeron una cruel voz femenina que decía con calma. Así se hará con todo aquel que traiga una sangre sucia a este mundo. El cristal de otra ventana se rompió, lo que llamó la atención de Marisa. Creyó ver cosas mientras las llamas tomaban la forma de criaturas al incendiar la casa. Ahora estaba oficialmente en estado de pánico. Adam dijo débilmente. Gabinete, mientras se levantaba, visiblemente dolorido. El vaso seguía en su ojo.
Vamos. Más fuego demonio se disparó contra la casa mientras la pareja se dirigía a la habitación donde habían guardado el armario evanescente de Harry. Marisa abrió la puerta al acercarse las llamas y la cerró herméticamente. Un momento después, los sonidos de quemado y las burlas desaparecieron al salir del baúl de Harry. Marisa ayudó a su esposo a subirse a un sofá y preguntó, ¿cómo le avisamos a Harry que estamos aquí? Después de que Snape vio cómo el techo de Granger se derrumbaba, le dijo a la sombra, es hora de mi cita con Dumbledore. Estaré lista para él en 10 minutos, respondió con una sonrisa antes de ordenar a todos que se fueran. Harry y Hermione estaban en la biblioteca cuando su reloj baúl vibró. Alguien acaba de entrar en mi baúl, le susurró a Hermione. Tienen que ser mis padres, respondió, sabiendo que tenían el mismo armario que el de adentro. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Vamos, dijo mientras se levantaba, con la intención de encontrar un lugar para entrar al maletero y ver qué estaba pasando. Adam y Marisa no llevaban ni 5 minutos dentro del baúl cuando se les unieron Harry y Hermione. Ella gritó al ver el estado de su padre mientras Harry corría hacia ellos. ¿Qué pasó? Preguntó mientras Hermione se acercaba. Mientras Marisa explicaba cómo los habían atacado, Hermione aprovechó sus estudios y le aplicó hechizos de curación a su padre. Después de hacer desaparecer el cristal y detener la hemorragia del ojo y la oreja de Adam, admitió. Yo tampoco sé cómo regenerarlo. Tal vez podamos llevarlo a San Mungo. ¿Pueden hacer eso? Preguntó Harry. Creo que habrían curado mejor a Ojo Loco si pudieran. Buena observación, respondió Hermione, intentando mantener la calma. Creo que estarías mejor en un hospital Mugle, donde podrían hacerte cirugía plástica, que en San Mungo. Además, un Bridge podría tener espías allí, comentó Harry. Será mejor que crean que estás muerto. Luego preguntó, Adam, ¿viste cuánta gente te atacó? Vi al menos una docena de ellos durante el momento en que estaba mirando. Albus, declaró Snape mientras se acercaba al hombre que lo había mantenido fuera de Azkaban durante años. Ha ido demasiado lejos. ¿Por qué no detuvieron ese ataque? Había niños asesinados. No me enteré hasta después de que pasó, lo juro. Obviamente, la sombra no confió lo suficiente en mí como para decírmelo. Debió haber visto cuánto lamentaba lo que le pasó a la chica Bones. Quizás, coincidió Albus. Debe ser difícil para ti. Sí, lo es, pero ya no quiero más. Creo que deberíamos atacarla ahora. Sé que podemos ganar. Se supone que debería estar sola en este preciso instante. Dumbledore sacó su varita. Entonces vámonos, amigo mío. Fin del capítulo.